Kaixo, arratsaldeon. A ver, bueno, itxaron, eskerrik asko keltze. Bueno, hasiera emango diogu gaurko batzarrari. Normalen egiten du moduan, aktaren zirriborroa bidalita izan zen, ez dugu jaso ezer horretaz, beraz, lehenengo puntuan, onartutzat emango du akta, edo galderaren badago orain. Ez, aurrera, akta onartuta geratzen da orduan, hau batez. Gai zerrendako bigarren puntuan, Mikel Bildosola Agirre Gomez Korta jauna, EH Bildu taldearen aldetik, udal horretako zinegotzi karguaz jaberaztea eta udal organoei atxikitzeko eta taldeko bozera maile izendapenen berri emateko proposamena gai honetan keltzek hartuko ditza. Egun guztioi berriro. Bueno, en esta ocasión es una propuesta de acuerdo que quedaba pendiente de anteriores puntos del orden del día. Como bien sabéis, al cesar Cristina Zamora como concejala de este ayuntamiento, estábamos pendientes de la sustitución. Se recibió la comunicación de la Junta Electoral designando, como aparece en la propuesta de acuerdo, a Mikel Bildosola Agirre Gómez Corta y, por lo tanto, en este punto del orden del día le damos, la propuesta de acuerdo es dar posesión del cargo al concejal mencionado y ascribirle a una serie de, que no voy a proceder a leer ahora, de comisiones informativas en grado de titular o de suplente y de organismos autónomos. Y el tercer punto sería quedar enterados a su vez que se le designa por parte de EH Bildu a Mikel como portavoz del grupo municipal. Orduan puntu honetan alde bat kontu ematea da, bestea proposamena bozkatu egin behar da. Beraz, galderarik ez badago, alde. Hau batez, onartuta geratzen da. Ez da entzuten, bakarrik. Hirugarren puntua nian. Bueno, lurralde komisioan proiektu honen azalpenak eman dira gaur bertan, hemen bakarrik ekartzen dira, bakarrik edo oso garrantzitsua dena, baina proiektua beste komisioan azalta izan da, eta ona presioak ekartzen dira bere onartuta izateko ala ez. Aurrera gora, bosketarekin, Ibon? Bai, Ibon, bai. Bueno, niri galdera dauzkat, principios, bata da teknikariari edo jakiteko zelen aldetu gaber nolabaiteko oztopo juridikoak egon daitekeen salneurriak erabileraren iraupenaren arabera jartzen baldin badira. Hau da, lehenengo 2 ordua prezio batean, urrengo 2 ordua beste prezio batean, eta urrengo 2 beste prezio batean. Horretarako oztopo juridikorik edo legediak oztopoa jartzen duen ala ez. Hori da, jakineko genukeen gauza bat. Oain ezin bada jakin, pleno horretik bai. Eta, vale. ¿Te refieres al servicio de rotación? Sí. La idea sería, por ejemplo, el servicio de rotación, las 2 primeras horas tiene un precio, si te quedas 3 y 4 horas más, otro precio y te quedas más. A ver si a eso habría algún obstáculo jurídico a establecer los precios en esa forma. No, obviamente habría que completar o modificar el expediente con los informes técnicos correspondientes, entiendo, y eso podríais hacerlo, supongo, a través de una posible enmienda a la propuesta al Pleno y ahí se completaría con los informes jurídicos correspondientes. No. Vale. Pero actualmente la propuesta viene como viene, es precio por minuto y no tiene ninguna otra modificación o ninguna otra, es tal cual. Eta bigarren galdera da gobernu taldeari zuzenean. Noraino daude prest amendik eta plenoa izan arte horren inguruan hitz egiteko.
hitz egiteko, a ver, adostasun bat lortzeko borondarearekin, hablar por hablar es como lo ir por ir. Ona, nik gure aldetik, hau, onak hartzen dena proposamen teknikoa da batez ere, hau proiektu hau martxan jartzen denean, eta mahai gainean jartzen duzun gaian, teknikoen iritzia oso garrantzitsua da, ze hor ikerketa bat egina dago, Pemusen barruan ere bai, orokorreko proiektu handia da, ez da bakarrik Manuel Gaintza aparkalekoa, baizik eta beste mugikortasun proiektu osoan barruan egon bar dau, eta guk honetan proposatzen duguna da teknikoki egin dena. Politikoki ez dugun matiz handirik sartu. Egia da, gobernuak eta osoko bilkura oniritzia eman bar duela, beste gai batzuetan iritzi politiko handia egon daiteke, baina kasu honetan iritzi politikoa da martxan jartzea hori. Baina zelan jartzen den martxan, eta zelan den egokia Pemus horren barruan erantzun emateko, hori batez ere proposamen teknikoa izan da. Beraz, zeuek egin aditu zuen proposamenak, baina gure teknikariak batez ere, beren teknikarien iritzia oso garrantzitsua izango da. Eta ikusiko dute, zuek egin proposamenak, eta haiek ikusten baldin badute, hobetzen dutela, haiek aurkeztatoko proiektua, guk ontzat emango genuke. Baina, printzipioz eta aukera guztiak ikusita, bere proposamena orain mahai gainean dagoena da. Ja, suposatzen dut proposamena mahai gainean dagoena da. Ez da hori nikin dudan galdera, galdetu dut borondatearen inguruan. Baina bai orain esan edut gauza bat, eta hori gera dadila hor. Orain, nolabait bota dudan proposamena, hau da, iraupenaren araberako prezio bat jartzea, eta prezio hori, eta parkineko prezioa eta autako prezioak lotuta egotea, ez da EH Bilduren asmo bat, edo ez da EH Bilduk asmatutako zerbait, nik proposamen hori udal honetan lehenengo aldiz entzun nion, udal honetako teknikari bati, eta udal honetako eta gobernu taldean egondako, eta oraindik gobernu taldean dauden alderdietako zinegotzi bati. Orduan, galdera oso zehatza da. Hemendik, gu badakigu emendakinak egin ditzakegu plenora. Hemendik eta pleno bitartean, hoien inguruan itxeiteko eta adostasuna lortzeko prestutasuna dago, ez dut sentido, como eso. Bueno, es una pregunta que a nuestro juicio, ni siquiera es necesaria, porque es obvio que nosotros estamos siempre dispuestos a llegar a un acuerdo en cualquier escenario. Pero insisto, por si acaso no se ha entendido bien, que la propuesta concreta de este proyecto y la que se trae es una propuesta eminentemente técnica. Obviamente, porque va embebida en todo el proyecto general de movilidad urbana sostenible. Es un proyecto, es una parte de todo ese acuerdo, de todo ese proyecto. La puesta en marcha del Parque Manuel Gaintza viene básicamente con una propuesta técnica, sin modificaciones de arbitrariedad política o de oportunidad política, sino buscando cuál es el mejor funcionamiento por la parte de los expertos municipales en ese área. Si la propuesta que trae EH Bildu es una propuesta que aparentemente pueda mejorar esa propuesta técnica, obviamente el gobierno municipal la tendrá en cuenta, pero va a ser el filtro técnico quien vea si la propuesta que trae EH Bildu es mejor. Yo creo que la Comisión de Territorio se ha explicado en varias ocasiones en qué consiste todo esto y la propuesta que se trae es la propuesta técnica, como digo. O sea, básicamente es una propuesta técnica porque no vemos que el gobierno municipal tenga tampoco un criterio adicional para visualizar cuál es la mejor tarifa que se puede estar aplicando en un parking. Para eso tenemos el Departamento de Ingeniería, Infraestructuras, por tanto, el Departamento de Patrimonio, la parte de Hacienda, tanto en Tesorería como en Intervención, y han estado trabajando, junto con la parte jurídica municipal, esas 5 áreas, han estado trabajando en coordinación para sacar la mejor propuesta técnica, para presentarnos al Pleno Municipal cuál es la mejor propuesta tarifaria técnica. Veo complicado, como soléis apelar en más de una ocasión, que no disponiendo de todos esos funcionarios públicos para poder mejorar esa propuesta, tengáis una propuesta técnica alternativa mejor. Y no creo que la parte política tengamos ocurrencias o mejoras fácilmente adaptables, o sea, que fácilmente podamos mejorar toda esa propuesta técnica. Pero si es el caso, nosotros, por supuesto, dispuestos. Eskerrik asko.
Bueno, yo voy a matizar porque realmente las conversaciones que mantenemos tú y yo creo que Famino y Cansado mantienen cosas bastante más claras y fáciles de entender para todas las partes. Y posiblemente sea responsabilidad de las dos partes. Sí. Bien, lo técnico como excusa me sirve, ¿vale? Se utiliza mucho. Todos son propuestas técnicas. No, lo técnico no es tan así. La primera vez que nosotros oímos que habría que valorar cuál es el precio de las primeras horas de un parking para ver de qué manera conseguimos que ese parking tenga mayor rotación y que se utilice ese parking en vez de la calle, y que había que valorar cuál es la relación de los precios de un parking en relación con el coste de la OTA externa, la primera vez que oímos esa propuesta fue en el marco de este ayuntamiento por un técnico que, si no me equivoco, sigue siendo el mismo y por un concejal que sigue estando en este ayuntamiento, aunque no esté ahora mismo aquí. ¿Vale? Entonces, no es una ocurrencia de H. Bildu. Aunque si la quieres tomar así, vale, pero hay que reconocer que a nosotros tampoco nos gusta apropiarnos de las ideas que no son nuestras. No es nuestra. Pero nos parece interesante, a pesar de que sea vuestra. Entonces, la propuesta es, claro, a mí que me digas, estamos dispuestos a hablar, pero como hay poco tiempo y los técnicos van a decir que no, y vosotros no tenéis tantos técnicos como nosotros, ¿no vais a hacer una propuesta buena? Pues no. Pues eso es no, se puede decir mucho más corto y nos ahorramos el término. Haremos las enmiendas que nos parezcan oportunas. Evidentemente, si queréis hablar de la misma forma que nosotros sabemos dónde está vuestra oficina y múltiples despachos, vosotros sabéis dónde está el único que tenemos nosotros. Pero sí también quiero dejar claro que sobre movilidad hemos hablado mucho, últimamente mucho, con este equipo de gobierno, con bastantes frutos en muchas cosas, y esto no ha salido. Entonces, claro, también es un tema a valorar. Cuando tú me hablas de la voluntad que podéis tener o que no tenéis, siempre estáis dispuestos, y digo, bueno, de movilidad hemos hablado mucho y los precios de Manuel Gainza y el uso de Manuel Gainza en concreto no ha salido. Entonces, bueno, vale, seguiremos los cauces habituales. Queríamos saber si había una voluntad de aquí y allí hablar, pero bueno, ya con tantas vueltas que damos decir sí, pero no, por sí, pero no, pero igual, pero vale. Pues vale, pues nosotros haremos lo mismo, funcionaremos igual. En función de nuestras pocas capacidades técnicas y nuestras ocurrencias que solemos tener, que por eso vemos mucho el pájaro loco, pues entonces haremos las propuestas. Nada más. Me gustaría hacer una precisión. Ya sabéis que en el caso de los precios públicos, estos tienen que, la previsión, la estimación de precios públicos a obtener por el ayuntamiento tiene que cubrir el coste del servicio. En este caso, esta propuesta cubre el coste del servicio. Por lo tanto, los análisis económicos que se han realizado en gestión tributaria, en el expediente, tienen en cuenta estos datos. Existe, obviamente, de acuerdo con la norma foral, la posibilidad de que se fijen precios públicos por debajo del coste, para lo cual habría que justificar las circunstancias de interés público que lo amparan, o sea, que se tendrían que dar en este caso, y habría que dotar presupuestariamente esa diferencia. Quiero decir que esa dificultad puede darse. En caso de que se plantee la enmienda, tendrían que hacerse esos análisis, tanto los informes técnicos desde el área de infraestructura y servicios como en el área de tesorería, los informes económicos y, por supuesto, dotarse esa diferencia presupuestaria y justificarse esas circunstancias de interés público para que el precio esté por debajo del coste. Yo lo digo porque son varias cosas que tienen, varias circunstancias que tienen que confluir y que normalmente cuando se plantea una enmienda pues suele ser, no disponemos de tiempo suficiente para armar el expediente. Es posible. Y para que se dé todo esto que estamos diciendo. Tenemos a veces muchas dificultades para leer toda la documentación que nos mandáis de determinadas cuestiones, pero no hemos aprendido a leerla. El estudio de ingresos previstos para la prestación del Parque Manuel Gainza y proposición de precio público, aparte de articular que dice que el precio público general que se estima con una ocupación del 60% es un costo sobre unos 200 y pico mil euros, y con las tarifas que se propone se habla de 400 y pico mil euros, esto es, toda la estructura tarifaria que se propone cubre de sobra el costo, pero de sobra. En el caso de las tarifas que se proponen para el aparcamiento por rotación del precio público, o el costo que determina este estudio, el que nos habéis presentado, el costo de esas plazas por minuto, que determina es de 0,0042 euros. Ese es el coste
por el debajo del cual habría que justificar eso. Sin embargo, el precio público que se propone es de 0,02 euros. Esto es, estimamos, si no estamos equivocados, que tenemos un 1,68 euros por minuto, o céntimos de euro por minuto, sobre los que podemos operar. Que parece una tontería, pero la cuestión es, por ejemplo, que si pasamos de 0,02 a 0,01 las primeras 2 horas, estaríamos haciendo que aparcar en ese parking durante 1 hora en vez de 1,20 fuese 0,60 céntimos. Y esto mantendría igual todas estas cuestiones. Y de esta forma, igual conseguiríamos también que los coches se dirigiesen al parking en lugar de dirigirse a la superficie de Algorta. Porque si este parking se hacía para favorecer la movilidad en las zonas comerciales de Algorta, para favorecer el aparcamiento, ahí tenemos una forma de favorecer el aparcamiento, hacer que este parking sea muy barato. Sobre esto es lo que queremos hablar, pero me parece que está siendo tan difícil que no lo entiendo ya. Debemos ser muy raros. Sí, la estructura tarifaria que está planteada por la parte de Hacienda viene como propuesta del área técnica y se debate con más profundidad técnica desde el área gestora, que es el área de infraestructuras. El área de Hacienda lo que pone es las normativas básicas que se deben aplicar según el tipo de tarifas, ya sea precio público, ya sea tasa, que se deben estar estableciendo. Y a partir de ahí, el criterio y la propuesta viene de esa parte técnica. Lamento, y la verdad es que puede ser un fallo de coordinación en las conversaciones que hay, que cuando se está hablando de todo el PEMBUS no se ponga foco o parte en la estructura tarifaria. Y eso lo intentaremos solucionar. Pero la verdad es que no era consciente de ello. Yo pensaba que se estaba hablando en su integridad. Pero bueno, está bien puntualizado y recogemos esa petición para que se pueda estar hablando de la estructura tarifaria, porque evidentemente la estructura tarifaria incide en la movilidad, en toda la movilidad, en la medida que puede condicionar algunas de las tasas. Pero insisto, porque es fundamental y es importante, que es del área técnica, de quien está estudiando cómo se debe establecer toda la movilidad urbana sostenible en el municipio de Enguecho y el Parque Manuel Gainza como una pieza fundamental nueva a tener en cuenta en este puzzle para la movilidad en Algorta en concreto, es quien propone cuál es la estructura tarifaria. Obviamente tiene que pasar el tamiz de la normativa foral aplicada a la normativa local. Y esa puede ser que no se conozca o que haya que contrastarla con la parte técnica. Como he dicho, la parte técnica hay 5 áreas que han estado trabajando. Las 2 de Hacienda, tanto intervención como tesorería, la parte jurídica, tanto la de Secretaría como la de Patrimonio, y desde luego el área impulsora, que es el área de infraestructuras, que es quien finalmente es responsable de cómo se tiene que gestionar y el éxito que tenga tanto el parking como su funcionamiento. Insisto, poco matiz político puede haber en la estructura tarifaria, si es lo que estás comentando, porque es propuesta técnica mirando toda la globalidad de todos los condicionantes que hay. De hecho, yo, por ejemplo, como concejal de Hacienda, no puedo reconocer que he tenido que dedicar poco tiempo a cuál es esa estructura tarifaria, porque la parte técnica ha hecho una labor coordinada para cómo casarlo, para cómo encajarlo a las necesidades, al plan de movilidad urbana sostenible y cómo encajarlo en la normativa tributaria, en la normativa fiscal. Es así de sencillo. Entonces, insisto, si hay alguna propuesta política, pero con un empaque técnico para que porque si no, no veo que pueda prosperar, porque la parte técnica va a decir, joder, otra cosa es que se pueda explicar y que digan por qué lo han descartado, porque seguramente cualquier propuesta que haya habrá estado encima de la mesa y se habrá descartado por algún motivo. Entonces, bueno, pues bienvenido será que haya alguna propuesta y que podamos intentar mejorar esa comunicación y que nuestro personal técnico pueda analizar y decir, mira, esto ya se descartó por este motivo y habrá mejor comprensión. Pero a partir de ahí, poco recorrido veo porque, insisto, no es cuestión de voluntad política, es que la estructura tarifaria, ya sé que soy insistente, pero como tú eres insistente preguntando, yo soy insistente contestando. Entonces, en la medida que no persistas, yo pues no persistiré la respuesta. Entonces, insisto y repito otra vez, la estructura tarifaria que se propone es eminentemente técnica y viene coordinada por las áreas implicadas municipales, han tenido dificultades para poder establecerla, por eso vamos un poquito más tarde de lo que estaba previsto inicialmente, porque está la pretensión técnica, cómo hay que encajarlo jurídicamente, cómo hay que encajarlo económicamente y con toda la normativa fiscal. Y este es el resultado. Yo no sé desgranártelo más, pero si tenéis alguna propuesta alternativa como la que estáis planteando, pues nos podemos reunir
para ver por qué se ha descartado, porque seguramente haya sido contemplado anteriormente y se habrá descartado por algún motivo técnico que yo ahora no soy capaz de estar explicando porque no lo conozco. ¿Vale? No voy a preguntar más, quiero decir, he respondido a las cuestiones que me habéis hecho. Tengo claro, lo que sí quiero dejar claro es que no compro tu argumento de que lo técnico lo manda todo y está exento de valoración política. No lo compro. Entonces, como la pregunta era sencilla, yo me doy por contestado, que es decir, no. La pregunta era, ¿hay voluntad política de hablar sobre esto? Yo lo que he entendido de lo tuyo es no. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Si me equivoco, fenomenal. Pero tampoco hace falta que me respondas ahora. Si quieres, podemos seguir aquí como familia casado. Venga, pues respondo, No, yo lo dejo. A tu no te digo que es un sí. ¿Vale? Beste galderi bat, gai honetaz? Bale, bozketara pasatuko gara. Alde? Abstentzioak? Gainontzekoak? Onartuta geratzen da orduan. Bale, gai zerrendako laugarren puntua, oreka ekonomikoa berrezartzeko eskaera ezesteko proposamena. Honako kontratu honi dagokionez, obra publikoaren emakida kontratua Getxoko udalerriko Romo eta Areta auzoetan ibilgailuentzako lurraspiko bi aparkaleku eraikitzeko eta ustiatzeko. Gai honetan Álvaro hartuko ditza. Hay una solicitud de reequilibrio económico financiero que los técnicos y las técnicas han decidido que no sea aceptada, sin más. Creo que están en los informes todo contenido. Entonces no hay aplicación política ahí, sin más. No sé si habéis leído los informes, no puedo decir otra cosa, es lo que hay. Martí, yo no he dicho nada. Lo que pasa es que tanta insistencia en lo que hacen los técnicos y las No, técnicas, al final pregunto. Hombre, ¿sabes qué pasa? Al final, ¿sabes qué se pregunta uno? Y dice, ¿y entonces qué coño hace el gobierno? Pues Y el gobierno ¿qué pintáis aquí si lo decimos los técnicos y las técnicas? no es objeto de la discusión. Aparte del chascarrillo, vale, no iba a decir nada en este tema, o sea. Vale. Hola. Sin más que, aun habiendo dado lectura al informe, no me queda muy claro qué es lo que ha podido ocurrir en este caso. Entonces, por si se podría explicar brevemente. Pues no puedo explicártelo porque vuelvo a decirte lo mismo. Está el informe por ahí, si quieres lo leo. Pero, aun siendo técnico, simplemente estaba diciendo si se puede resumir, por si acaso. Pues, pero entonces ahí tiene que venir el técnico a resumirlo, porque a mí me pasa lo mismo que a ti. Me sorprende que, estando en gobierno y disponiendo directamente de la información técnica, porque nosotros al final disponemos de un informe que se puede entender mejor o peor. Pero quien trae la propuesta es gobierno, que si no son capaces de explicar. Yo no cuestiono que en el informe técnico diga lo que dice. Yo no he dicho que se cuestione el informe técnico. Pues viene la propuesta diciendo que no admite el reequilibrio económico financiero. No sé si tienes la propuesta por ahí, pásamela. Porque no tengo ordenador, no tengo papeles. Eskerrik asko, Cristina. Estaba por aquí. A ver, la propuesta de acuerdo. Un segundo. Bueno, a ver, las consideraciones jurídicas que determina, resumiendo, pero pues son, aquí se respeta la legislación, pero es que solo te voy a leer lo que pone. Yo hay muchas veces que tampoco, o sea, bueno, sin más. Respecto a la legislación contractual aplicable, pues resulta la aplicación del Real Decreto, las medidas urgentes y, bueno, piden por equilibrio económico-financiero por los impactos del COVID, la falta de representación, la falta de cumplimiento de condiciones legales para la distribución económico-financiero, que no se dan las condiciones para el establecimiento económico-financiero, en tanto en cuanto no se dan las condiciones, ¿cuál es el objeto de admitirlo? Lo que no te puedo decir es
no te puedo dar más detalles, pero si te quieres más detalles, oye, todo está aquí a disposición de todo el mundo, es el expediente. Vale, gracias. No sé, quiero decir que es que el expediente está a disposición vuestra desde el momento de la convocatoria, podéis también mirarlo. Nada más. Sí, Álvaro, sí sé que existe el expediente, pero por falta de tiempo, obviamente, no hemos podido acceder a él por el momento. Ya que disponemos de este espacio como comisión informativa, entiendo que siendo una comisión informativa es para poder informar de las propuestas de acuerdo que se traen. De ahí mi pregunta. Si no, creo que estas comisiones Pues ya no harían casi ni falta y podríamos directamente leernos el Pero aquí está la expediente. información. Vale, gracias. O sea, sin más, no voy a entrar más. Bai. Bueno. Bozketara pasatuko gara, orduan, alde. Abstentzioak. Onartuta geratzen da. Gai zerrendako 5. puntua, Getxo Kirolaken gastu arrunta finantzatzeko kreditu deigarria onesteko proposamena, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren ondorioz diru sarrerak txikitzeagatik. Bueno, kasu honetan eta uste dut beste komisioetan ere ez bada oso sakon azaldu, behintzat aipatu egin da, eta Getxo Kirolaken batzordean ere behin baino gehiagotan atera da gaia, diru sarrerak, aurreikusita zeuden diru sarrerak Getxo Kirolaken aurten murriztuak izan dira, itxita egon da garai batetan, beste garai batetan naiz eta zabalduta egon partzialki egonda eta orduan itxuri egin behar izan dira abonatuen kuotak, bestaldetik ikastoren asuntoa epe potolo batetan ez da kobratu, baino gastuak egon behar izan dira, ze soldatak ordainduta izan dira, eta orduan hor geratzen den utxunea, milioi baino gehiago izango da, ziurrenik ez dalduko milioi terdi batera, baina arriskua ere badago horraino heltzeko, hor geratzen den utxunea diru sarreren eta gastuen artean, eta orduan proposamena da sartzea hori osatzeko. Vendrá del remanente de tesorería y sería la forma de financiarlo. Para cubrir ese hueco, ese déficit que puede quedar de aquí a final de año, se puede concretar en Getxo Kirola, tal y como he explicado anteriormente, entre ingresos y gastos con respecto a lo que estaba presupuestado y aprobado en el presupuesto 2020. Esperemos que no llegue a ese 1,5 millones y creemos que no va a llegar hasta esa cifra, pero bueno, si se aproxima, pues para cubrir, no tener que estar complementando al final y como hay remanente disponible, pues cerrar con esta operación ya y la financiación de Getxo Kirola y la cobertura del déficit que se ha hecho como consecuencia de todo el COVID, como se ha explicado en varias ocasiones, pues que quedaría cubierto. Esa es la propuesta. Bai, Ibon, mesedez? Vale, egia da, diru zaintza gerakinetik nahikotzu hartzen dela, arazoa edo arrazoia agerian gerratzen da, baina guk bai eskertuko genuke, eta igual hau ezagik hemen eskatu beharko genuken, edo atzoko artezkari batzordean eta pasatu zitzaigun, berdin da, baina horako kantitate handia direnean, pixkat zehaztasun gehiago da. Badakigu Getxo Kirolakek batetik dirua itzuli behar izan duela, eta horrek zenbatekoa izan den jakin nahiko genuke, pixkat edo argitzeko, ze honek hori estaliko du, okerrez badago, badakigu ere Getxo Kirolakek ikastaroengatik dirua ez duela jaso, baina aldiz dirua ordaindu egin behar duela, baina ez dakigu ordaindu duen diru guztia alazen bat, orduan pizkat ez honetan, ze honetan guk eskatu behar genuen bere momentuan, baina bai eskatuko genuke, ze gero, hombre, lehen teknikoaz ari ginen, eta hointxe gutxi gora bera izango da, bai, kantitate garrantzitsuetan, garrantzitsua da jakitea zenbat diru estaliko da orain ja ezagutzen den zuloan, nolabait izateko, eta zenbat diru hartzen den, bada ez bada. Baina besterik ez, bakarrik hori, ulertzen du nondik norakoa, ez deri goitzogu txarzo dagoenik hori itea, baina horako kantitatea handia direnean, pizkat, datu gutxi batzuk izatea, besterik ez.
Bai, Albor Mesedes. Creo que en al menos 2 de los importes que se habían devuelto, tanto por cursos abonados en el mes de marzo, como devoluciones por abonos anuales desde el 14 de marzo al 15 de julio. Se ha informado de la cifra exacta. Eso en primer lugar. Segundo, hay un compromiso de que en el momento que tengamos las cifras definitivas, también en el Consejo Rector, de las cifras definitivas de los costes que han supuesto las suspensiones de los contratos por motivo del COVID durante el estado de alarma y posteriormente, de las cifras que han supuesto de, no sé si de llamarlo indemnización porque no lo es, pero bueno, lo que ha habido que pagar a las empresas para que mantuvieran las estructuras que tenían hasta la fecha. Entonces, cuando tengamos las cifras cerradas, que están prácticamente cerradas porque hay muchos contratos que han terminado ya y otros que se han abonado, de hecho, si queréis podéis entrar en las resoluciones de Getxo Quirola porque veréis las cifras de cada una de las veces que se han abonado, esa también hay. Yo, para facilitaros el trabajo, si queréis algún resumencito mono para el próximo Consejo Rector, y lo traigo. Pero la información está disponible, hay que ir a buscarla. Solamente eso. ¿Cuánto va a ser? Pues, en principio, la estimación es que puede ser entre 1.200.000 y 1,5 millones. Por eso se ha ido por encima al límite de la propuesta, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta que Getxo Quirola suele ingresar por cursos anualmente 1.100.000 y 1.700.000 por abonos, pues es muy fácil hacer las cuentas de la cuenta del tendero, que es muy facilita, sacar la cuenta de cuánto tiempo se ha estado cerrado y ver más o menos lo que hay que poner. Como es muy facilito hacerla esto, pero debe ser que yo tengo mucha dificultad en expresarme en euskera y entonces no consigo que se me traduzca con la voluntad de lo que quiero decir. Vamos a ver. O tenemos la piel muy fina, no la acabo de entender muy bien. Lo único que he hecho ha sido decir que cuando hay una transferencia de crédito o una habilitación de crédito que afecta al remanente de tesorería de este importe, que nos gustaría tener un poco el detalle de cómo se generan esos importes. Solo iba a decir eso, porque también he dicho que posiblemente lo teníamos que haber preguntado ayer, pero se me pasó. Y también he dicho que en el caso de Getxo Quirola lo entendemos de dónde viene, que no tenemos el detalle, sí has informado de los importes, de las devoluciones, y sí has informado de los cursos, de lo que se ha devuelto de cursos, pero no has informado de lo que hay que pagar y no hay que pagar en función de cómo quedan los contratos de las empresas. Entonces, es que si vamos al detallito, vamos al detallito. Pero lo que he dicho es de Getxo Quirola, que es que sabemos que viene por ahí, pero luego tenemos otro dato, y es que en la presentación se nos ha dicho que, bueno, que sabéis que no va a ser 1,5 millones, que será algo. Entonces, lo único que decimos, sin criticar a Getxo Quirola, pero si queréis también podemos entrar en eso, lo único que decimos es que cuando se acude al remanente de tesorería con importes de 1,5 millones, que estaría bien, y cuando se dice que ese 1,5 millones es para generar unos agujeros que se han producido, en este caso por el COVID, o porque se ha caído un edificio, me es indiferente, el importe es importante, que estaría bien, en la medida de lo posible, pues poder tener un poco de los datos de esos importes que se quieren cubrir. Tal cual. Ahora, si queréis discutimos de todo, pero tampoco lo veo necesario. Pero bueno, insisto, no era una crítica a Getxo Quirola. Esto lo entiendo bastante bien y sé de dónde viene. Era una petición para posteriores, para importes tan grandes que vayan contra el remanente de tesorería. Hasta ahí. Cada uno luego ya que lo coja como quiera. No, perfectamente. Se coge perfectamente y se tiene en cuenta. Lo que sucede es que también hay que comprender que hay un tema de tiempos. El importe es suficientemente cuantioso para que no pueda ser financiado con la agilidad del crédito de alcaldía, que no queda esa disposición siquiera de aquí a final de año. Por tanto, para apelar al remanente habría que ir al pleno y los tiempos de gestión plenaria de los importes que se autorizan por crédito adicional son bastante más amplios. Hay que esperar primero a que se produzca un pleno, con lo que condiciona, y nos queda el de octubre, nos queda el de noviembre para que pueda ser viable. Y el de noviembre prácticamente no nos habilita gran cosa para este año, porque hay que hacer luego el periodo de exposición pública y te consume prácticamente el año. Entonces, el pleno al que había que acudir como muy tarde para financiar este déficit sería octubre. Ir antes sería ir un poco más a ciegas, y en octubre pues tenemos el resumen de lo que hemos ido poder enumerar ahora cualitativamente, que como hemos confiado en que como se ha ido explicando y así ha sido, y así se haya reconocido en Getxo Quirola, se han ido dando cifras
intuimos cuál es la cifra final, pero lo cierto es que, como es una previsión, no podemos saber cuál va a ser la cifra final porque está pendiente de cerrar unos números, pero por tiempos tampoco podemos esperar a tener esa cifra final cerrada. Por eso, por lo que no se puede detallar. Eso se sabrá a 31 de diciembre, quizá ya en noviembre podamos avanzar una cifra estimativa más aproximada. Entonces, la horquilla que hemos comentado es esa y es la información. Se puede poner por escrito, se puede resumir y se puede hacer un compendio de esas cifras que se han hecho para facilitar. Pero vamos, que es información que se ha ido dando, si bien de una forma parcial, pero yo creo que a nadie le queda duda de qué es el hueco que se cubre y por qué ha sido originado. Sucede que por cuestión de tiempo no podemos esperar al 1 de noviembre, que quizá tendríamos más información y podríamos presentarlo de una forma más elegante o más completa, pero es que entonces no nos serviría para financiar bien en tiempo el hueco y cerrar bien el año. El de diciembre ya tendríamos más información todavía, pero la autorización ya nos iría al año siguiente. Así que por eso es en octubre, cuando todavía no tenemos toda la información detallada, aunque sí una cifra suficientemente aproximada como para poder echar mano del remanente. En definitiva, es un ejemplo más de lo que significa esta incertidumbre originada por la pandemia, que hay que gestionar la incertidumbre y no ir siempre con la información totalmente definida. Comparto contigo la incomodidad que podemos tener para poder tomar decisiones sin tener toda la información definida. Intentaremos mejorarla, pero también pedimos comprensión porque en esta situación, insisto, de incertidumbre absoluta sobre muchísimas cosas, pues hay que aprender a gestionar y tomar decisiones con no toda la información a la que estamos habitualmente acostumbrados a poder tener en cuenta para tomar decisiones. Vale, eskerrik asko. No voy a discutir sobre una petición, que la comprensión sea mutua. Por supuesto, Igor. Siempre estamos en esa disposición. Bozketara pasatuko gara, alde? Abstentzioak? Vale, onartuta geratzen da, eskerrik asko. Seigarren puntua, Bilboko administrazioarekiko auzia laugarren epaitegiaren irailaren 228/2020 dekretuaren kontu ematea, 276/2019 prozedura arruntari dagokiona. Kasu honetan, Keltxek hartuko ditza, eskerrik asko. Bueno, en esta ocasión damos cuenta de un decreto del juzgado número 4 recaído en el procedimiento ordinario 266/2019 y por recordar, aunque dentro del expediente obra toda la información, por recordar que por parte de Ignacio Robles Fernández, en aquel momento concejal del Ayuntamiento de Getxo por parte de Elkarrekin Podemos, presentó un recurso contra los acuerdos plenarios número 96 y el 97 de la sesión celebrada en junio del 28 de junio del 2019. Dichos acuerdos plenarios hacen referencia a la aprobación de la plantilla del personal eventual del Ayuntamiento y el 97 al relativo a la determinación de los cargos que se ejercen en régimen de dedicación exclusiva y parcial y la fijación de sus retribuciones, importe de asistencias, indemnizaciones y acuerdos económicos complementarios de los corporativos. Como esto era un acuerdo plenario, se recurrió contra el acuerdo plenario, el Ayuntamiento se personó en el procedimiento ordinario, que he hecho antes mención, que no voy a repetir, y de ese personamiento se dio cuenta, como no puede ser de otra manera, en el pleno de 23 de diciembre del 2019. Con fecha 8 de septiembre de 2020 se notifica al Ayuntamiento el decreto mencionado, por el cual se da por terminado el procedimiento por desistimiento del recurso interpuesto por Ignacio Robles Fernández contra dichos acuerdos. Y, por lo tanto, lo que damos cuenta en esta comisión informativa y, por ende, en el próximo pleno, es quedar enterados del decreto 28/2020 de 2 de septiembre de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao, por el que se declara terminado por desistimiento el recurso interpuesto por don Ignacio Robles Fernández contra los acuerdos plenarios de la sesión celebrada el 28 de junio del 2019 del 96, el número 96, y número 97, y que además ya han alcanzado el carácter de firme. Dicho de otra forma, pues queda cerrado dicho procedimiento. Galderaren bat. Bueno, kontu ematea denez, kontua emanda dago, aurrera joan gara.
Zazpigarren puntuan, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikulan zehatutakoa bete beharrez 2020ko 2. hiruhilekoa. Galderarik ez badago, bai, Ibon? Bai, inor ez dezala bere burua erasotua bezala hartu. Puntu hau eta horrengoan lotuko dut normalean, eta egia hori onartu inberda getzuk udalak nahiko oso ondo ordaintzen du, bai denboraz, eta, bueno, denboraz, gero beste kontu da. Eta gauzak horrela segitzen izaten dira. Kontua da, begiratzea, bi txostenak ikusten baldin badira, bai ikusi itzen dela, hileroko batazbestekoa gorantza doala, oraindik ez doa gorantza era oso esanguratsu batean, baina bai gorantza doala, okerrez banago maiatzetik ona ordaindutako batazbesteko epea. Horri adiegotea besterik ez, hori da esan nahi gudan duen. Bale, kontutan hartzen dugu. Zenbakiak mahai gainean jartzeko bakarrik, ehunekoa izan zen epe barruan ordaindu genuena, eta gero hirugarrenean ehuneko 100% alde dago bakarrik. Bueno, kontutan hartzen dugu dena den. Zuk ezin duzu ekidin esatea eta nik ezin dut ekidin erantzutea, hori argi dago. Es muy sencillo, ya lo he dicho yo. El Ayuntamiento de Getxo habitualmente paga muy bien en plazo, cumple muy bien los plazos. Y los plazos es cierto que pasan del 100 al 98. Bueno, es que ricasco, esto también será técnico, pero bueno, vamos a dejar también que es cuestión de los políticos. En estos dos informes lo que se ve es que el promedio de plazo, medio de pago para el ayuntamiento de los meses, ha ido pasando del 2,96 al 8,90 y algo, o al 7,90 y algo. No es significativo, ¿vale? Pero sí que marca una tendencia, que se vigile. Nada más que eso, pero nada, es que a todo, oye, venga, hala. Ya está, he dicho lo que tenía que decir. A ver, Ivonne, espero que no te moleste que tú en la medida que tú haces, vale, pues eso, pero aparentemente sí. Entonces, aparentemente desde mi percepción. Entonces, yo sí te pido que tú entiendas que tú haces uso del derecho de tu palabra como portavoz de EH Bildu y yo hago uso de mi palabra como presidente de la comisión, como portavoz del EAJ o del gobierno municipal. Y eso no te debería de molestar. Vale. Digo, como estás repitiendo constantemente en la comisión, cada vez que te contesto, parece que te contesto de más, yo creo que es lo natural. Si tú haces una apreciación, yo puedo dejar esa apreciación en pase y que ya esté, o puedo optar por contestarla. En cualquier caso, no creo que merezca una valoración tuya eso sobre lo que estoy haciendo. Yo simplemente contesto, nada más. Sin más, que no hay ningún problema. Yo no pues tú puedes contestar lo que te digo. Lo que pasa es que a mí a veces, en mi forma de actuar, me extraña que cuando os critico algo os parece mal, pero cuando digo algo bueno también os parece mal. Entonces me extraña, pero bueno, dentro de mi turno de palabra también muestro mi extrañeza por eso de da lo mismo lo que digamos. Se trata de taca. Es una extrañeza dentro de mi turno de palabra. Ahora puede responderme, yo no seguiría con esto de... No, simplemente alabar bueno, pues que una vez que tenemos un recorrido en esta vida sigas manteniendo esa capacidad para extrañarte y para sorprenderte, porque lo alabo de verdad. Gracias. Bueno, continuo. Zortzigarren puntua. Udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikulan zehatutakoa bete beharrez 2020ko 3. hiruhilekoa. Galderik ez badago, horrela jarrituko dugu. 9. puntua, udalaren eta erakunde autonomen 2020ko 3. hiruhilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Horrela joango naiz. 10. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, aurrekontua garrizko kredituaz beratuta aldareztakoak. Hemen galdera badago, bai? Paula, mesedez, eskerrik asko. Sí, dos preguntas. La primera es, hemos visto que el desglose hay 105.000 euros para centros escolares, para tema de adecuación de patios y actuaciones en aleros, si no me equivoco. Entonces, me gustaría saber si son para centros concretos o es simplemente para el mantenimiento que se hace habitualmente o si ha habido algún problema fuera de lo habitual. Bueno, quiero decir, en esta cantidad de 105.000 euros, no sé si es porque se ha detectado algún problema adicional o...
A ver, lo que denominamos inversiones de reposición habituales en el ayuntamiento, que engloban cerca de 3 millones de euros, según el año, parte de ellas es para los centros escolares, podemos hablar de 400.000, 500.000 euros, y una parte de ellas, en este caso, es la que estamos autorizando de forma extraordinaria o con cargo al ahorro municipal, pues porque había que complementar lo que estaba autorizado en el presupuesto corriente. En el detalle que ponen los 105.000 euros, expresamos la renovación de colectores de saneamiento, la renovación de calderas, la adecuación de patios de colegios y los aleros de fachadas en diversos centros educativos. Aparentemente, desde luego, todos se encajan dentro de esas inversiones habituales de reposición. Si necesitas saber cuáles son los centros escolares concretos, trasladamos la pregunta al Departamento de Infraestructuras, donde está contenido edificios municipales, y os lo pueden detallar exactamente dónde ha sido destinado. ¿Vale? Le pido a la... Vale, sí, es que precisamente teniendo en cuenta esa habilitación habitual que se suele hacer, sí que me extraña estos 105.000 euros porque eso podía haberse detectado en algunos centros concretamente algún tipo de, bueno, pues de incidencia que había que solucionar, pero sí, pues se agradecerá esa información. Es verdad que a pesar de que es un año complicado, se establecen ciertas prioridades y luego los centros educativos son una de ellas a la hora de estar reparando y más teniendo en cuenta que ya bastante complicado iba a ser el inicio del curso, pues con todo lo que conllevaba. Pero, vamos, el detalle concreto de las obras en concreto, te he enumerado cuáles son cómo están contenidos ahí, son, desde luego, aparentemente de un mantenimiento habitual, ordinario, que se puede ir haciendo cuando se va produciendo desgaste de alguno de los temas, pero las acciones concretas, como digo, lo trasladamos al área gestora correspondiente, infraestructuras y edificios municipales, y os darán cuenta. ¿Vale? Es correcto. Vale. Y otra pregunta sobre ese mismo punto. Se habla de 15.000 euros para herramientas para dotar de accesibilidad a la web municipal y en el resto de documentación no viene específicamente qué herramientas se van a llevar a cabo para dotar de accesibilidad a la web municipal. Entonces, bueno, no sé si se dispone de más información o debemos trasladarlo a otro espacio. No sé. Sí, para la web municipal, pero, concretamente. ¿en cuál de ellos dices? En la informática. Sí, en la informática. Vale. El que contiene toda la parte de los dos. Vale. 15.000 euros para eso. Eso es. El de informática tenemos, pues lo preguntamos y os hemos dado exacto de cuál es el contenido de esos 15.000 euros. Sí, efectivamente, dentro de los 206.000 euros que están puestos para diversas acciones en informática, hay 15.000 que son para eso. Pues trasladamos, pues den cuenta la parte técnica informática de eso. Vale, es que cuando estas cosas suceden no es la primera vez. No sé si... Claro, bueno, nosotros trasladamos la pregunta a donde se va a hablar del tema porque se trae el crédito. Teníamos arbitrado ya un acuerdo para cómo se funcionaba, no te lo estoy recordando, pero como la información que se da desde Hacienda se entrega con antelación, tenéis tiempo para leerla y poder preguntar en las comisiones oportunas. Pero como ya se han producido y esta es la última, pues lo estoy trasladando para que te lo contesten después. Sí, pero, obviamente en Hacienda no sabemos cuál es el detalle técnico de esos destinos. Lo sé, por eso lo pregunto con cierta precaución, pero es que el problema que se da es que todas las comisiones llevan ya la convocatoria el mismo día. Cuando esto ocurre, ya estamos fuera de meter preguntas en plazo para que puedan buscar en el área correspondiente la información. Sí. Y esto lo que nos puede llevar es que al hacer la pregunta oral, por lo que hayamos podido detectar, en este caso la comisión de organización, nos lleve a que en el área correspondiente nos den la misma respuesta, que es que no disponen de esa información y que tienen que pedirla. Sí, bueno, pero en cualquier caso, si la trasladarais, aunque fuera en ese área, aunque fuera de plazo, ya directamente quien nos puede responder ya la tendría. Como no ha sucedido, nosotros lo trasladamos y yo lo que estoy diciendo es que lo vamos a trasladar nosotros. Vale, gracias. Sí. Y en cuanto tengamos la respuesta... Pero bueno, si os adelantáis y lo trasladáis directamente a la comisión ordinaria, pues nos evitamos un paso, que era lo que teníamos acordado en su momento. Pero yo no me opongo, o sea, yo no estoy poniendo ninguna dificultad para dar la información. No he dicho que se esté poniendo dificultad. Digo que en caso de hacerlo como se está indicando, que sé que es una opción, al no poder meterlo con tiempo por registro, porque cuando llegan las convocatorias y recibimos esta información, en el área nos van a decir lo mismo que aquí. que es que pero nos ahorraríamos un paso. ¿O no? Sí, nos ahorramos un paso, lo traeré directamente al área y ellos os contestan. Vale. Pero bueno, claro. Lo digo porque en la mayoría de ocasiones cuando metemos preguntas orales que no han sido registradas, como no se han podido revisar y buscar la información con tiempo, se nos dice que ya se buscará la información, con cierta lógica en muchos casos. Entonces, por eso digo que a veces ocurre esto nada más. No, sin querer seguir polemizando, lo que quiero decir es que
es más fácil que lo sepa el área que ya trae un crédito adicional, porque el área sí tiene mirado eso, a que se pregunte el número de accidentes de tráfico en no sé dónde, que eso no lo tienes. Pero cuando tú ya traes en tu propuesta, en tu orden del día, unas cuestiones de esas, sí que lo tienes mirado, porque cada uno de los responsables de área sí sabe qué crédito adicional o qué crédito no adicional va a ir a la comisión de eso. Sí. Quiero decir, porque ganas tiempo ahí. Puede ocurrir que puntualmente no se sepa, pues bien, Sí, igual no se sabe, sí, pero ya. realmente cada uno de los concejales y concejalas en los créditos adicionales los miramos y sabemos qué es lo que va a venir a la comisión última de nuestras áreas. Otra pregunta fuera del orden del día y sin ningún, aunque tenga relación, pues a veces es difícil contar con el dato, pero ese creo que se suele responder cumplidamente. Sí, pero lo que pasa es que sí es cierto que en este caso es tan de detalle que salvo que Yanir lo tenga ahora, que sí correspondería que lo sepa, pero no lo tiene, porque tan detalle son 15.000 euros que lo tiene. Yo digo que lo vamos a pasar a la parte técnica para que lo respondan. Digo. A mí se me ocurre, por aportar algo, que ya que están aquí todos los presidentes de las 4 comisiones que hay, bueno, un presidente y 3 presidentas, se podía adoptar un compromiso que, mira, en esto Álvaro lo hace, las cosas cuando son, hay que reconocerlas, y es cuando va a venir un crédito, en este caso no, pero bueno, ya he dicho por qué, cuando va a venir un crédito adicional, previamente en la Junta Rectora se incluye en el orden del día, dentro de información del área, en qué consiste ese crédito adicional que nos va a llegar a la Hacienda. Sí. Entonces, una petición que hago, que podría ser, es que las presidentas de las diferentes comisiones, en este caso a ti no te toca porque tú metes todas, en las presidentas de las diferentes comisiones incluyan en la información de área que tienen en sus órdenes del día la información de los créditos adicionales que se vayan a tratar en Hacienda. Sí, sí. Porque también es cierto que habéis acortado, modificado las formas de medir los tiempos de las comisiones, pero que encima no es que nos mandáis la convocatoria de las comisiones el lunes, es que nos lo mandáis el lunes a la tarde, cuando no trabajáis ya ni vosotros en el ayuntamiento. Esta también es otra, claro. Porque Bueno, si llegase eso lo dirás tú. Eso lo dirás tú. Perdón, el ayuntamiento está cerrado a las 4 menos cuarto, si no me equivoco. Tú sí, pero yo puedo entrar hasta que se van los señores. Pero el ayuntamiento está cerrado a las 4 menos cuarto. De ¿Hay hecho, trabajadores trabajando en el ayuntamiento a las 4 menos cuarto? Quien lo manda está trabajando, sí, quien lo manda está trabajando. Evidentemente, quien lo manda está trabajando. Sí. Vale, no vamos a ir al... Otros vale, vamos a casa, comemos y luego trabajamos. Vosotros trabajáis un montón, solo conciliáis cuando pedimos cambios de horario. Trabajáis un montón. Lo que digo es lo que hacías una propuesta que... Si te pones así, yo voy al despacho de EH Bildu en otras ocasiones y no me encuentro en concejal nunca. Siempre me encuentro a asesores y a los administrativos. Si te ¿Sabes pones por así, qué te suele pasar eso? Porque el último mes no tenemos concejal liberado y el resto trabajamos. Y entonces, el resto yo solo digo, trabajamos... me pongo, un hecho real que me sucede a mí. Me pongo así y ahora te lo explico. El resto trabajamos, algunos incluso nos levantamos a las 5:30, volvemos a las 6:30 y luego leemos lo del ayuntamiento. Entonces, si nos vamos a poner así, nos ponemos así. Me parece que he hecho una propuesta que no sé si es tan rara. Es que las presidentas de las comisiones tomen el compromiso, en la medida de lo posible, incluir en la información del área las cuestiones que van a generar posteriormente una aprobación de un crédito adicional. De esa forma nos saltaríamos 2 pasos. Es una sugerencia que hago, sin más. Bartuta geratzen da. Sobre este asunto, pero quería hablar sobre estos créditos. Vale, venga, bai, Vale. aurrera. En estos créditos no, porque esto va de Hacienda. En estos créditos hay diferencia en la tipología de los créditos. Hay 2 créditos que están muy vinculados con la pandemia o con momentos coyunturales, como puede ser uno que hace referencia a compra de EPIs y otro que hace referencia a implementar más ayudas para las ANPs. Hay un crédito que incluso lo podríamos meter por ahí más o menos, como puede ser el de mobiliario de la Jabecuncha Escola, siempre y cuando pensemos que la adaptación de espacios obliga a la compra de nuevos mobiliarios. Pero hay muchos créditos que, como tú también has dicho, obedecen a mantenimientos habituales. Entonces, lo que no acabamos de entender, y lo hemos dicho alguna que otra vez, es que cuando este ayuntamiento tiene un presupuesto aprobado, tengamos que recurrir a créditos para mantenimientos habituales, no para una avería, sino para mantenimientos habituales, a créditos adicionales. Entendemos que una buena gestión de un área es prever qué mantenimientos debe realizar durante ese año, incluirlos en sus solicitudes de presupuestos, y si el presupuesto está aprobado, de esa forma se gestionan los créditos. Esto es lo que en mi escasa formación económica y empresarial he aprendido toda la vida. Se prevé. Entonces,
nos choca, nos llama mucho la atención que haya muchos créditos que se dirijan a mantenimientos habituales, cuestiones que nosotros entendemos deberían estar incluidas en el presupuesto que está aprobado, porque dicen, no, es que no hay presupuesto y lo tenemos prorrogado. Vale, bueno, la cuela, pero es que este año hay presupuesto. Entonces, cuando uno ve créditos, como dice, recogida de residuos, 48.500 más, dice, pues ¿por qué será? Renovación de colectores de saneamiento, renovación de calderas, de patios de colegios, aleros de fachadas. ¿Esto ha surgido de golpe o estaba previsto y no se incluyó en los presupuestos? Todos los gastos de informática. Hombre, quiero pensar que algunos estaban previstos, que de repente no se le ha ocurrido a nadie cambiar el sistema de presencia, de control de presencia, para gastarse 50.000 euros. Esto me imagino que cada departamento, cuando afronta el año, decide más o menos lo que quiere hacer. Esos son créditos que entiendo que vigilancia de personal. Ah, no, esos son los de los EPIs, perdón. Y aquí tengo el de las ANP, pero luego tenemos las obras de Fadura, pues también algunas tienen relación con mantenimientos habituales. Entonces, entendemos que eso que tiene relación con costos habituales debe estar incluido en los presupuestos que están aprobados. Entonces, lo que pedimos es para los próximos presupuestos del 2021, que también va a haber presupuestos aprobados, que las áreas incorporen todos sus gastos previstos, porque eso es y así nos dará realmente una figura presupuestaria real. Porque, claro, luego va la gente y dice, no, es que aquí un presupuesto es 100, pero nos hemos ahorrado 13 millones. Hombre, ¿cómo no te vas a ahorrar 13 millones si no metes lo que tienes que hacer? Entonces, todos los datos que recibimos sobre los gastos e ingresos de este ayuntamiento de alguna manera están trampeados. Entonces, simplemente es un rojo. Es decir, que estos gastos que son habituales nos choca que vayan contra créditos adicionales, contra remanentes de tesorería cuando deberían ser incluidos en el presupuesto. Hay otros que son imprevistos y son así. Perfecto, ningún problema. Simplemente eso. Y si quieres discutirme algo, decirme algo, me lo dices fenomenal, yo no voy a contestar. Pues gracias por tu voluntad de escucha, Iván. A ver, yo creo que se explica, con motivo de los presupuestos, se explica en más de una ocasión. El presupuesto no es únicamente el presupuesto aprobado inicialmente. El presupuesto tiene una serie de modificaciones presupuestarias que están contempladas en la normativa presupuestaria y que se deben tener en cuenta a la hora de estar financiando la actividad del municipio. Todos estos que estás tú diciendo, que no son tantos, por cierto, porque si quitas las excepciones que has ido diciendo aquí, el que es extraordinario, el que tiene que ver con el COVID, el que tiene que ver con ese tipo de cosas, se quedan en bastantes pocos y en cualquier caso son de inversiones. Inversiones que se declara y se explica cuando se habla del presupuesto municipal, que para cuadrar todo el presupuesto municipal priorizamos, por supuesto, el gasto corriente, incluyendo personal, incluyendo capítulo 2, el capítulo 4 contra las transferencias, la financiación de los organismos autónomos, el pago de la deuda. Y luego hay un capítulo, el último, el de las inversiones, en el que se cuadra pues, con lo que queda dentro del presupuesto para poder afrontar. Como sabemos que tenemos un remanente que con el que estábamos contando, veremos a ver cómo queda después de todo el COVID y las consecuencias económicas que tenga, pues con ese remanente se podía contar para hacer más inversiones más allá de las que caben en el presupuesto aprobado inicialmente. Y eso es algo que está perfectamente contemplado, es oportuno y que para nada es exagerado en la gestión municipal. Y está avisado, está advertido, está explicado y ahora lo que se ha llevado es produciendo el hecho a final de año de cómo hay que complementar algunas inversiones. Algunas pueden haber sido previstas, otras no, y otras no se sabe exactamente en qué momento se van a producir. Entonces, algunas puede ser que se produjeran en el 2022, en el 2021 o en el 2019 y en este caso se han producido en el 2020 cuando no estaban claras porque todas las áreas tienen también un margen en el que no tienen todo perfectamente detallado. El concepto de presupuesto sobre 105 millones de euros que se aprobó este año, más habilitación de crédito que hubo en enero de otro millón y pico que nos llegó casi a los 107, pues que tengamos un movimiento de 3, 4 millones o 2 y pico en todo en los créditos adicionales que no sean, digamos, o que se puedan considerar como imprevistos o como que quizás se puede criticar que tenían que haber sido previstos y que han tenido que estarse financiando luego con cargo al remanente, no deja de ser más que una horquilla del 2-3%, que entiendo que es perfectamente asumible, porque eso quiere decir que el otro 97-98% está perfectamente contemplado y contenido dentro del presupuesto y previsto y tienes un margen de maniobra para poder adaptarte a las circunstancias. Si criticamos ese margen de maniobra, pues criticamos ese margen de maniobra. Yo entiendo y me quedo con la parte de que eso quiere decir que se está poniendo en valor que el otro 98% se está gestionando de una forma ordenada, prevista, concreta y perfectamente ejecutada en los tiempos que, bueno, pues a pesar de las dificultades administrativas que se pueden realizar, se va ejecutando en esos tiempos. Si el error que se critica
es la desviación del 2-3% con respecto a lo que está previsto en un presupuesto general de 107 millones de euros, y yo me quedo satisfecho. ¿Vale? Esa es mi respuesta. Sabes, nos da un matiz. Entiendes mal. El hecho de que critiquemos que los departamentos o Hacienda no haga los presupuestos con la antelación debida, lo cual no exime de que haya imprevistos, no significa que demos por bueno la gestión que hacéis en el resto. Está muy lejos de significar eso. Galdera den bat gehiago edo konsideraziorik? Ez. Bale, barrora joango gara. Hamaikagarren puntua, ezta? Bai. Hamaikagarren puntua, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldatzeko bi dekreturen kontu ematea. Galderari dago edo aurkitu dituzu Ibon edo ez? Vale. Venga, borra joan gara. 12. puntua, dación de cuenta del informe de intervención número 18/2020 de sostenibilidad financiera en relación con la utilización durante el correspondiente periodo el del remanente municipal. Hemen galderari dago. Informazio orokorrean sartuko gara. Bueno, en este punto sí quiero informaros de una situación extraordinaria que se ha producido con respecto a, sabéis, si se ha dado cuenta en alguna ocasión, y bueno, en cualquier caso es público porque están decretos, que se saca a concurso 6 puestos de A1, 3 jefaturas de área y 3 puestos intermedios. Estamos hablando de la jefatura del área de promoción económica, la jefatura del área de Gobierno Abierto y Modernización, la jefatura del área de Urbanismo y Planeamiento y Gestión y Disciplina, luego el puesto de responsable de régimen interior dentro del área de secretaría, el puesto de responsable de TICS dentro del área de Gobierno Abierto y Modernización y la asesoría jurídica, no sé exactamente cómo quedaba, ahora no recuerdo cuál es el nombre actual, del área de personal, que son puestos que estaban o vacantes o cubiertos de una forma no fija, y bueno, pues saca concurso entre las personas funcionarias de carrera del Ayuntamiento después de un acuerdo de mesa de negociación, todo el proceso, y estamos inmersos en ese tema. Bueno, tuvimos la lamentable noticia de que ELA, no el sindicato ELA, sus delegados sindicales, porque además no se encontraban ni siquiera activos en el momento que se produjo esa decisión y esa comunicación, sino que fue la delegación de ELA en Guecho quien decidió, e incluso antes de haberse publicado las bases de los concursos, decidir impugnar en los tribunales los seis concursos. En esa situación estamos. Nosotros el Ayuntamiento y la Corporación ha decidido seguir adelante, por supuesto, pero que sepáis que es una situación anómala, que para nada, que no hemos comprendido, ni tampoco el sindicato ELA nos ha sabido comunicar qué es lo que gana con esa impugnación. Pensamos que perjudica al Ayuntamiento, pensamos que perjudica al servicio público, pensamos que perjudica, desde luego, a las personas que quieren optar a esos puestos, que no beneficia, desde luego, al clima de negociación, puesto que ELA participaba en la mesa de negociación y en ningún momento mostró su oposición al trámite de los concursos, y que, de hecho, la parte de ELA en el Ayuntamiento ni siquiera tenía conocimiento de que se iba a producir esa impugnación. Así que es una situación extraordinariamente negativa, en este caso, y triste para el buen funcionamiento municipal, para la cobertura de las plazas, pero el Ayuntamiento va a seguir y va a proseguir con los concursos como corresponde y dar oportunidad al personal municipal a que opte a esas plazas. Veremos en qué acaba todo esto. Desde luego, deslegitima enormemente al mayor sindicato con representación municipal y, por tanto, pues deslegitima también en parte el esfuerzo de negociación que se da en la mesa de negociación y, por tanto, deslegitima también a la propia mesa de negociación en parte, y es una situación que condiciona bastante el resto de procesos de negociación que se deben dar en este Ayuntamiento. Esperemos que esto no afecte más de la cuenta al buen funcionamiento de la organización municipal, pero indudablemente pues es una actitud que para nosotros es criticable
y que queremos denunciar en esta comisión. Sin embargo, legítimamente tienen derecho para realizarlo. Por supuesto, respetamos. En ningún caso les vamos a pedir que actúen de otra forma, pero sí creemos que es en perjuicio de la institución, del servicio público y, desde luego, de los empleados municipales en sus ambiciones para poder optar a mejores puestos y tener más oportunidades de progreso laboral. En cualquier caso, el ayuntamiento tirará para adelante a pesar de ello. Es que riesgo. Esa es la información que quería dar. De tanto sindicato, nosotros sí que nos gustaría que se invite a ese sindicato a venir a la próxima comisión a explicarnos el porqué. Porque claro, ponerse aquí a explicar contra un sindicato que no puede hablar, pues no nos parece muy así. Pero bueno, sin entrar a valorar si el recurso que ha interpuesto el sindicato es correcto o no es correcto. Lo que sí nos preguntamos es por las consecuencias que puede tener la decisión que toma el ayuntamiento. Evidentemente, la decisión de esperar a la resolución judicial supone un retraso en la reorganización municipal, en la asignación definitiva de las plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una evidencia y también supone un retraso en cuanto a las expectativas que pueden tener las personas que se han presentado a sus puestos de trabajo, que sabemos que ya se han presentado personas, pero no es menos cierto que si la resolución judicial decae en el lado de ELA en un tiempo determinado, que no sé cuál es, pero los jueces en este estado no se caracterizan por su rapidez, nos podemos encontrar con que el ayuntamiento tenga que echar para atrás todo lo que ha hecho, que podría ser la asignación de plazas a las personas que han cogido la plaza, volverlas a su plaza anterior, con lo que nos podría suponer que la gente que ha ocupado esas plazas en sustitución de las que iban a las plazas de promoción también hay que volverlas a su plaza anterior. No sé si a la hora de decidir que se ha echado para adelante se ha valorado todo eso o la posibilidad estadística de que eso ocurra o no. Pero lo cierto es que tampoco la solución es muy buena, pero eso podría ser una opción. Es una pregunta. Si eso podría ser. Sí, todas las opciones están encima de la mesa, se han ido valorando, pero obviamente hay la mesa de negociación existe para algo, la puede deslegitimar una de las partes y eso tiene unas consecuencias, que son este tipo de riesgos que son absolutamente innecesarios y que a nadie beneficia. Teniéndose en cuenta, la institución tiene que ejercitar su responsabilidad y, por supuesto, seguir progresando. Y ELA sabrá lo que hace con su actitud y con sus decisiones. Tendrá que ver a quién beneficia. Nosotros no sabemos a quién beneficia esa actitud, porque no beneficia desde nuestro punto de vista, desde luego al interés general no beneficia al sindicato como tal, no beneficia, de hecho perjudica a parte de su afiliación directamente, porque hay gente de afiliada suya que se ha presentado y que se siente perjudicada. No beneficia siquiera a las personas afiliadas suyas que se presentan y que han podido intentar fomentar eso. No beneficia al resto de sindicatos, desde luego no beneficia a la mesa de negociación, porque en la mesa de negociación se tratan cosas y se hacen acuerdos y si alguien no protesta allí o no muestra su disconformidad, pues no veo cuál es el motivo que tenga que acudir directamente antes de haberse siquiera publicado las bases a los tribunales. Yo más bien creo que la intención es otra, creo que la intención desde luego no es la de beneficiar, sino de perjudicar a la institución en concreto y desde luego al servicio público. Por el camino se perjudica también con esa decisión a funcionarios municipales y es que no encuentro ningún beneficio a esa actitud. No la encuentro yo, no la encuentra nadie del departamento de personal y desde luego, pues nosotros, desde luego, como institución tenemos que tirar para adelante. Tenemos que tirar para adelante sabiendo que hay un riesgo ahí. Las personas que concursan tendrán que ser conscientes de ese riesgo, pero no somos responsables de ese riesgo. Nuestra responsabilidad es progresar, nuestra responsabilidad es dar esas oportunidades. Es cierto que lastra y que condiciona el trabajo municipal, porque obviamente quienes tienen que contestar a todos esos recursos y que tienen que estar participando ahí tienen que gestionar también otro tipo de procesos y, como digo, no ayuda y no beneficia y creo que es desacertada la actitud que se está teniendo ELA. Como digo, ni siquiera es ELA del Ayuntamiento o derecho, que yo creo que, bueno, ya les hemos trasladado a ellos cuál es nuestra opinión, a ellos y a ellas, que deberían tener en cuenta y, por supuesto, en mesa de negociación. Yo lo que digo aquí no lo omito en la mesa de negociación. Solo que creo que tenéis que estar informados de primera mano, como grupos municipales, de lo que sucede en algo tan relevante como los concursos de responsables de área y de puestos tan significativos y puestos singularizados en cualquier cosa, en cualquier caso, de responsabilidad en el ayuntamiento.
Sí, te agradecemos mucho estar informados de primera mano, pero aparte de informados de primera mano, nos has hecho un meeting contra un sindicato concreto, que entonces la pregunta, insisto, en la petición es, y ya que conocemos de primera mano la propuesta del equipo de gobierno sobre lo que es esta demanda o este recurso sobre el que nosotros no teníamos, bueno, sí teníamos idea, pero no sabíamos el motivo, pues que se invite a la próxima comisión a ELA a que nos lo explique. Esa es una petición directa que le hacemos al presidente. Hubiéramos escuchado al presidente, entonces nos interesa saber, porque claro, una cosa es informar y otra cosa es lo que tú has hecho. Y luego en esa información yo sí que echo de menos el que alguien nos diga, de un departamento jurídico y tal, que diga, oye, las posibilidades que tiene el recurso de la de ganar son de un 5, de un 10, de un 15, de un 20, de un 30, de un 40, de un 50, sabiendo que se puede equivocar. Pero ¿cómo se toma esa decisión? Y segundo, si los beneficios de tomar la decisión ahora de parar, estos son los beneficios y estos son los perjuicios, y los beneficios de seguir adelante, y en el caso de que ganemos son estos, pero en el caso de que perdamos, estos son los perjuicios. Eso es lo que ya que te estás poniendo así, yo reclamaría como información correcta para que nosotros podamos valorar, uno, si el recurso de ELA, eso veo que lo tenemos que hablar con ellos, es correcto o no. Dos, si la decisión de continuar adelante del ayuntamiento está justificada o responde al enfrentamiento. Que eso también es una cosa que hay que valorar dentro de toda la información que nos has dado. Eso es simplemente lo que pedimos. Te puedo contestar casi por descarte. El enfrentamiento no puede corresponder en ningún momento porque nosotros no nos enfrentamos a nadie. Nosotros lo que estamos haciendo es tirar para adelante con lo que se habló en mesa de negociación y donde ELA no manifestó nada en contra. Entonces, el enfrentamiento, hay una agresión, lo que entendemos como una agresión por parte de ELA al ayuntamiento, pero es una agresión que sigue el curso que corresponde, que es ir a los tribunales, es perfectamente legítima, pero no deja de ser una agresión. El ayuntamiento sí se siente agredido, pero nosotros no agredimos a nadie por continuar con el proceso. Estamos cumpliendo un compromiso y estamos progresando en la defensa de los derechos de los trabajadores municipales y en la mejora del servicio público. Los objetivos que persigue ELA los desconozco y no los voy a estar mencionando, tengo mis intuiciones, pero no los voy a mencionar porque para eso están ellos y tienen sus interlocuciones. Pero el ayuntamiento no agrede a nadie, ¿eh? Sí se siente agredido y sí sentimos, desde luego, sí, nos sentimos bastante agredidos y sí sentimos que es una decisión que deslegitima en sí, porque es el sindicato con mayor representación, deslegitima en sí incluso la mesa de negociación. Por eso lo digo de esta forma tan directa y tan cruda, porque es así como lo vivimos. Vale, yo no he dicho que el ayuntamiento agreda a nadie, pero no voy a extender. Dos peticiones concretas. Dos. Que se invite a él aquí a explicar el porqué del recurso. Eso es una petición concreta al presidente. Y segunda petición concreta. Que se nos pase un informe o un escrito o algo de los servicios jurídicos valorando las posibilidades que entienden los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Guecho que tiene de éxito ELA o el ayuntamiento y las consecuencias favorables y negativas posibles de cada una de las opciones. Eso es lo que pedimos. Son dos peticiones concretas. Bueno, pues está en consideración y veremos cómo actuamos sobre ellas. Las consultaré con la parte técnica. Pero en principio, ELA tiene sus foros para estarse expresando y tiene capacidad de interlocución bastante potente y no tengo ninguna intención, salvo que me digan que es un tema fácil, de que hagan ningún informe jurídico adicional a los que ya tienen que estar realizando para defender el interés general y el interés municipal precisamente con estos procedimientos. Azken txandan sartzen gara, 10. puntuan, galdezken txandan, galderak izan dira EH Bilduren aldetik eta Elkarrekin Podemosen aldetik idatzita heldu zaizkigunak. EH Bilduren txanda da, nahi baldin badu. Bueno, konfinamenduaren ondoren egindako kontratu baten inguruan zalantzak ditugu. Badakigu premiazko kontratazioa bat egin behar zela, zerbitzu informatiko bat aurrera emateko, baina ez dugu uste hori aitzakia denik edozein eratan egiteko. Getxo Kirolakek 70.000 euro bideratu zituen aplikazio batera. Txostenak eskatu genuen uztailean eta iraileko artezkari batzordean esan ziguten emango zizkigutela Getxo Kirolakeko zerbitzuek eginiko txostenak.
bueno, hau idatzi genuen momentuan, txostenak ez geneukan jasota, bale? Oraindik ez dugu inolako txostenik jaso, baina jakin badakigu aplikazio berak arazo asko ematen dituela eta erabiltzaile asko horren berri eman digu, naiz eta erabiltzaileen jarraitzen segitu beste aukerarik ez dutelako. Guzti horren harira oso interesatuta gaude udal informatika arloan duten iritziarekin. Beraz, hauek dira argitzeko galderak. Eta esan bezala, txostena jaso ditugu. Hau idatzi genuen, txostena jaso horretik. Jaso genitu justo hurrengo unian, erolako zerbait. Lehenengo galdera, eta benetan ez dut uste galdera honek eztabaida eman dezakenik, erantzun erreza dauka. Udal informatika arloak eman altzuen bere oniritzia JetPlan izeneko aplikazioa erosteko. Bigarren galdera. Udal informatika arloak eman altzuen JetPlan aplikazioaren inguruko txostenik. Hirugarren galdera. JetPlan aplikazioak udal informatika arloari lankarga ekarri dio eta aplikazioaren moldaketak neurtu alda gainkarga horren kostea ordutan eta diruan. Laugarren galdera. Erakunde autonomoek aplikazio informatikoak eta sistema informatikoak erosi ditzakete udal informatika arloarekin kontatu gabe. Ez aldu aurretik udal informatika arloak ezer esan behar. Bosgarren galdera. Udal informatika arloan badu gai honetan esaterik. Seigarren galdera. Mota honetako kontratuak aurretiazko aldeko txostena eduki behar dute. Bueno, gure ustez, ez du, bueno, berdin dio zer gertatzen den. Bost galdera udal informatika arloari zuzenduta daude. Ulertzen dut seigarren galdera malgulagoa dela eta agian kontratazio aldetik ere erantzun daitekela. Eta horiek dira galderak. Bueno, pues por Udal Informática, creo que ayer también estuvisteis hablando de este tema de la aplicación JetPlan en el Consejo Rector de Getxo Kirolak. Es un poco también lo que vienes diciendo al principio del escrito, en el que esta aplicación es para Getxo Kirolak, fue contratada de emergencia durante un estado de alarma para posibilitar la apertura de las instalaciones al aire libre y de las piscinas según las condiciones establecidas que estaban en aquel momento. Entonces, al ser el contrato de emergencia, pues bueno, la aprobación del equipo de informática pues no es necesaria porque se hizo durante el estado de alarma y un contrato de emergencia. Y respecto a la pregunta que realizas sobre la carga de trabajo, pues bueno, habrá podido generar la misma carga de trabajo que pueda recibir. No creo que haya sido mucho más porque creo que lo único en la que están colaborando es en la adecuación de la aplicación a la imagen corporativa a la imagen corporativa y al formato de municipal y de Getxo Kirolak. Entonces, pues es eso prácticamente. Era fácil contestar sin generar un debate, pero venga, vamos a generarlo. En Getxo Kirolak hablamos el otro día sobre esta aplicación desde el punto de vista, sobre todo, de la protección de los datos, no desde el punto de vista de las relaciones que una compra de una aplicación informática tiene que tener en relación con esto. De todas formas, la primera pregunta me parece muy sencilla, aunque creo que de alguna forma la ha respondido y si estoy equivocado lo que te he entendido, me lo dices. Y es, la primera pregunta es si el área de informática ha dado su visto bueno a la compra de esta aplicación. He creído entenderte que no es necesario. Por lo cual, en el momento de la compra no es necesario. Por lo cual deduzco que no le ha dado su visto bueno. No. Bien, entonces aquí podemos poner no. La segunda es si el área de informática ha emitido algún informe al respecto de esta aplicación. Que también es una pregunta sencilla, ¿sí o no? No es una pregunta en el sentido de informática, hay un informe de informática, pero de Getxo Kirolak, no, de Udal, es lo que te estoy contestando. ¿Del ayuntamiento? No. Vale, el área de informática municipal me estoy dirigiendo, no al de Getxo Kirolak. La tercera pregunta es, claro, aquí me has dado una respuesta que no está completa, ¿vale? La tercera pregunta es si esta aplicación le ha traído una carga de trabajo añadida al equipo, o añadida, no prevista, al equipo de informática del ayuntamiento, si la modificación que puede requerir o las adecuaciones que puede recorrer esta aplicación le ha traído una carga de trabajo añadida al equipo del ayuntamiento y si esta carga de trabajo se ha medido, ya sea en dinero o ya sea en tiempo.
Tú me has dicho que las únicas aplicaciones, si no te he entendido mal, que las únicas modificaciones que se están haciendo en función de la adecuación de la aplicación para adecuarla a la imagen corporativa del Ayuntamiento de Guecho. ¿Eso es lo que me has dicho? El formato y la imagen corporativa es lo que se ha solicitado desde Guecho Quirola que adecuasen por parte del área municipal de informática del Ayuntamiento. Sí. Entonces, el área municipal, no de Guecho Quirola, de informática, no está trabajando sobre las bases de datos. No ha hecho nada en relación a las bases de datos que gestiona esta aplicación. Sí, te dejo. ¿Me permites intervenir, Ignacio? Sí, también. Sí, perdona. Vamos a ver. Perdona, que estaba yendo a la hora. Yo no quiero jugar a ser técnico de informática otra vez. Para adecuar el formato y para adecuar la presentación, es evidente que hay que trabajar sobre las bases de datos, no sobre, sobre la protección de los datos, sino sobre el uso y el orden de las bases de datos. ¿Vale? Sobre la protección de las bases de datos está trabajando el Servicio Jurídico de Guecho Quirola y la empresa contratada para poner en marcha la aplicación. Entonces, lo que no podemos hacer, vamos a volver otra vez a lo de ayer. El conjunto de la aplicación es un conjunto. Es un conjunto, ¿vale? Las bases de datos se gestionan para ofrecer datos y para protegerlos. Entonces, lo que se está trabajando con el área de informática es la adecuación, repito, adecuación a presentación, formatos y gestión de Guecho Quirola, Y en protección de datos está trabajando la empresa contratada y el Servicio Jurídico de Guecho Quirola, en colaboración, por cierto, con la responsable de datos del Ayuntamiento. Sí, por supuesto. Yo, como tampoco quiero jugar a ser informático, por eso hago las preguntas. No, vale, pero No, es que por eso. No, si es que no me está hablando con el área de informática, pero por eso hago las preguntas. Entonces, pero mira qué curioso, fíjate tú qué curioso. La primera respuesta ha sido que el área de informática solo está colaborando en la adecuación de la aplicación a la imagen corporativa. Y tú acabas de decir en el formato y gestión. No sé yo. ¿Podemos hacer lo que tú has hablado de formato y gestión ahora mismo? Ha hablado imagen corporativa y del formato del Ayuntamiento. Eso que ha leído. Exactamente. De Tú me formato acabas y de decir de gestión. formato y gestión. Lo acabas de decir tú ahora mismo. Vale, perdón, retiro la palabra gestión. No, entonces... Pero retiro vale. la palabra gestión. Oye, Entonces, yo quiero aclarar la gestión de la base de datos no es la protección de la base de datos. La gestión de la base de datos es el orden en que se encuentra en cada uno de los cuadraditos el dato que suministra el ciudadano o la ciudadana. Eso hablo de gestión de datos. No hablo de protección de datos, hablo de gestión. Bueno, yo como no soy informático... Ya, pero yo he tenido que apoyarme toda la... Perdón. ¿no? Es que yo como no soy informático no sé en lo que consiste la gestión de la base de datos. Por eso... Perdonad, que es que me está pareciendo que vuestro debate es como un No, diálogo por eso- entre Jaime y Cansado y estoy empezando a pensar que si el debate entre Jaime y Cansado es entre tú y yo, entre tú y Yanir, entre tú y Álvaro, entre tú y todas las comisiones anteriores, quizá tengas algo que ver especial con la apariencia de Jaime y Cansado. Puedes estar un poco celosón, pero bueno, cada uno tiene sus cositas. Por eso, como no soy informático, insisto, la respuesta que se me da o la que tengo que tener por buena es que la aplicación de JetPlan, y a ver si me expreso bien, solo está generando un trabajo al área de informática del Ayuntamiento de Guecho en relación a su adecuación respecto de la imagen corporativa y que eso puede implicar alguna labor sobre alguna base de datos. No, solo hay una. No es sobre alguna. Sobre solo hay una. Entonces, entiendo que nosotros que pensamos que hay un problema con la migración de las bases de datos, con el alojamiento de bases de datos, que por cierto ya nos dijiste que estaba en los servidores de Guecho Quirola, no ha habido nada a ese respecto. Y es para concretar esa pregunta. No ha habido nada a ese respecto. El Ayuntamiento de Guecho no hace nada a ese respecto. ¿Al respecto de qué? El ayuntamiento, voy a reformular esta pregunta. O sea, el ayuntamiento, los servicios municipales del ayuntamiento no están colaborando ni están trabajando con la aplicación JetPlan o con los servicios técnicos informáticos de Guecho Quirola sobre cómo tratar y alojar las bases de datos que el uso de la aplicación genera
sobre Getxostarras, la pregunta es clara. Están trabajando en la gestión de las bases de datos justo con Getxo Quirola para darles el formato adecuado a la que presenta el ayuntamiento, porque nosotros hasta este momento no tenemos, creo que hasta este momento no tenemos la imagen corporativa que corresponde. Y es lo que se quedó con la empresa y se dijo, cuando podamos, es decir, cuando estemos un poco más tranquilos, iremos adecuando la aplicación a las circunstancias de Getxo Quirola y del ayuntamiento. ¿Vale? Eso es lo que se quedó con la empresa en su momento. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Vale, sobre eso que se está trabajando, ¿se ha medido la carga de trabajo que le está generando al área de informática del Ayuntamiento de Getxo? Eso yo no lo puedo contestar porque eso no lo sé yo. No. ¿Se ha cuantificado las horas de trabajo? Estás preguntando si se ha medido esa carga de la trabajo. medida en horas y en tiempo. ¿En horas ¿En dinero? o en dinero? No. En horas la cuarta pregunta es general, no es sobre Getxo Quirola. Pregunta a ver si las aplicaciones informáticas que compran los organismos autónomos lo pueden comprar o implementar sin contar con el área de informática municipal. Y a ver si antes el área de informática municipal respecto a cualquier aplicación informática que compre cualquier organismo autónomo tiene que decir algo o no. Contesto yo. Vamos a ver. Esta pregunta seguramente viene porque te has leído el artículo de la norma de ejecución presupuestaria. Pues no, pero vale, gracias. Pues la norma de ejecución presupuestaria, sí te la has leído. La norma de ejecución presupuestaria dice que cualquier contrato de carácter informático debe llevar un informe de un responsable de informática y de responsable del contrato. La cuestión es que Getxo Quirola tiene responsable de informática y el resto de organismos autónomos no. Por tanto, Getxo Quirola puede contratar de informática lo que necesite sin pedir permiso al área de informática. Normalmente, por cortesía, se les informa de lo que vamos a hacer. Pero cuando estamos en una situación de emergencia, pues les informamos a posteriori. Pero Getxo Quirola no necesita porque tiene un responsable de informática. En cambio, el aula de cultura, la residencia o música escola no tienen. ¿De dónde tienen que tirar? De donde hay. Pero Getxo Quirola tiene su estructura informática porque Getxo Quirola tiene estructura informática antes de que la tuviera el Ayuntamiento de Getxo. Claro, entonces tenemos un responsable y ese señor es el que informa, nos guste o no nos guste el informe que haga. Además, Álvaro, podemos puntualizar, porque ya que se va a leer, que se lea bien, habla de cuando se produce subcontratación. Dice la norma presupuestaria, en ese caso, y aquí lo que se produce es una contratación. La norma presupuestaria habla que en el caso de, digo que es que aquí ni siquiera da ese caso, que aquí no hay subcontratación, aquí se está contratando un servicio. Bueno, que sin más, que yo lo único que quiero hacer es que quede claro por qué Getxo Quirola puede contratar y otros organismos autónomos no. Vale, entonces voy a interpretar tu pregunta, porque claro, yo me estaba dirigiendo a la responsable del área informática. Pero, entonces voy a tengo que explicarlo yo. entonces, Pero estás hablando todo el rato de una aplicación, porque así es. No. Aquí en la cuarta pregunta estoy pidiendo erakunde autonomoek aplikazio informatikoak edo sistema informatikoak erosi ditzakete udal informatikaren arloarekin kontatu gabe en general. Ez aldu aurretik udal informatika arloak ezer esan behar, y de la respuesta que me ha dado Álvaro, Válido. y si no que me corrija, infiero que nadie puede contratar una aplicación informática, un sistema informático sin contar con el área de informática del ayuntamiento, excepto Getxo Quirola. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Vale, sí es tan sencillo como eso. Es correcto. Ahora pasamos a la... No, es que tampoco es así. Exactamente, nadie puede subcontratar. Es que yo he preguntado a contratar. Ya. Para contratar nada dice la norma Contratar sí de se puede. contratar Lo nada único dice que la norma no, de es lo que ha dicho presupuestaria. Álvaro, que no Pero bueno, tiene- alguien puede interpretar donde pone subcontratación que debería poner contratación, lo cual también es cierto. Pero poner expresamente pone subcontratación. Que yo entiendo que además, como no tienen la cobertura ciertas áreas o organismos Claro. autónomos no tienen la cobertura de un equipo informático, Pero pues sí que es de entonces se les... cajón. O sea, A mí no he cansado, no, los hermanos Calatrava. Mira, vamos a ver. Yo no he hablado de la norma presupuestaria. Yo Ni sí. me la he leído, tú sí. Joder. Ni me la he leído, ni sé si pone subcontratación o contratación. Y si pone subcontratación, donde debería poner contratación, también sea que a partir de vuestro discurso, el subconsciente os traiciona. Yo estoy hablando de esta pregunta que pone aquí.
Y en esta pregunta lo que digo es, si los organismos autónomos necesitan contar con el área de informática municipal para contratar aplicaciones informáticas o sistemas informáticos, diré más, ni siquiera he puesto contratar, he puesto comprar. Y luego, si previamente el área de informática tiene algo que decir. Esa es mi pregunta. Y vuelvo a insistir, la interpretación que he hecho es buena. Todos menos Getxo Kirola. Mi respuesta es esa. Vale. Mi respuesta. Y Getxo Kirola no necesita informe de informática del ayuntamiento para contratar, subcontratar, comprar y o alquilar. te he preguntado por comprar, pero vale. ¿Vale? Para que quede claro. Ya vale. Infantil puede ser, pero infantil es no saber dónde están las bases de datos de los getxostarras. Eso sí que es infantil, y más que infantil es otras cosas. Entonces, Udal Informática Arloan, no, lo que yo pido es un respeto, porque infantil es cómo se hacen algunas cosas. Infantil no sería si tendríamos las respuestas correctas a las preguntas que se hacen. Pero como siempre vamos por los cerros de Úbeda, cuando no es al Atlas o a cierto sitio más lejos, entonces lo que pido es un respeto. Y si no es a ella, lo pido a ti como presidente de la comisión. Pues el respeto lo tienes absoluto, ¿eh? En ningún momento. No, cuando pido un respeto supone que no entiendo que una persona, un miembro de esta comisión, no tiene por qué calificar como infantil las preguntas o las intervenciones de otro miembro de esta comisión. Eso es una petición de respeto. Si ha sido dirigida a alguien en particular, yo supongo que habrá una reconducción de esa observación. Me imagino que ha sido una observación genérica y... Sí. Entonces, ¿estamos todos habilitados para hacer comentarios al aire sobre las intervenciones de cualquiera? Bueno, tú los haces habitualmente. Con calificaciones expresas directas en más de una ocasión. Igual no eres consciente, pero haces. La diferencia es que yo te las hago a la cara, no al aire. Bueno, pero las haces habitualmente. Las haces habitualmente y se te reconduce de una forma bastante suave. Pero es verdad que las haces habitualmente. Vale, en muchas entonces, comisiones. tú como presidente de la comisión ahora mismo no tienes nada que decir sobre ese comentario. Lo acabo de decir. No lo he oído, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, es cierto acabo de que lo he decir oído. que yo he entendido que es un comentario genérico. Sí. Retiro el comentario. Gracias. La quinta pregunta es si el área de informática tiene algo que decir sobre este tema. Por el tema de JetPlan. Sobre el tema de cómo No. se contrata, cómo no se contratan las cosas. No, es que sobre este tema, en esta pregunta, es sobre el tema de JetPlan, que es tu introducción al escrito. No. No, el JetPlan es una introducción a más preguntas. Y la última es sobre no es tanto de informática, es más de contratación. Si este tipo de contratos de urgencia... De emergencia. Emergencia, contrato de emergencia. emergencia durante un estado de alarma. Si este tipo de contratos de emergencia no necesitan de informes previos. Hay que mirar de contratos, pero necesita de muy poco informes previos. Aparte, apenas un informe de necesidad, que lo tiene. Además, este tiene un informe, como marca la norma, tiene un informe de necesidad del responsable de informática, un informe de necesidad del área del departamento, es decir, de Getxo Kirola, del responsable de Getxo Kirola, del gerente en funciones y posteriormente la oferta. Lo que marca la normativa con un contrato de emergencia. Que, por cierto, se ha hecho otro contrato de emergencia en este ayuntamiento que es de mascarillas con las mismas condiciones. Sí, a ver, si se trata de contextualizar, parece que pasa el tiempo rápido, pero estábamos en una emergencia sanitaria, una pandemia mundial, con gente falleciendo, con contagios múltiples, con una ola mundial que afecta a la salud de todas las personas, con una necesidad extrema de la ciudadanía de poder salir de su casa porque llevaba un confinamiento largo y necesitaba poder expresarse y poder tener un contacto con la naturaleza y poder tener un contacto incluso social de una forma contenida, de una forma ordenada, de una forma prevista, cada uno puede organizarse su vida después de estar varios meses confinados, y una de las formas que se expresaba era poder ir a los espacios abiertos que tiene Getxo Kirola. Si tanta polémica hay que tener para que una decisión del gobierno municipal a la hora de estar ordenando eso, en un tiempo exageradamente corto, con una necesidad imperiosa de poder dar respuesta a esa ciudadanía, manteniendo su salud y manteniendo su salud mental también, porque, como insisto, necesitan salir a la calle, necesitan tomar el aire, necesitan ir con su familia a la piscina, como muchos hemos podido disfrutar durante este verano. Si H. Bildu tiene esa preocupación extrema porque el gobierno vele por eso, pues obviamente, nos parece que es bastante desafortunada esa preocupación de una forma tan persistente. En un momento dado se puede plantear, la persistencia es exagerada. Es exagerada
precisamente cuando lo que se ha hecho y lo que se debería esperar es felicitar al gobierno municipal por haber podido gestionar de una forma. Y yo se lo agradezco expresamente a Álvaro González, como presidente del organismo Getxo Kirolak. Te lo digo a título personal, te lo digo como ciudadano, te lo digo como padre, como hijo, como hermano, como primo, como vecino, desde luego, porque todas esas personas, como amigo, porque todas esas personas de mi entorno han podido disfrutar en un entorno seguro, en un entorno ordenado. Perfectamente has podido saber cuándo podía ser. Podías saber algo adicional, que es cuánta gente estaba, cuánta gente iba a estar, que también condiciona, porque no es lo mismo pensar que está el aforo casi completo que hay menos, y pues si está el aforo casi completo, pues no ibas. Y hemos podido disfrutar de una situación muy difícil, pero tremendamente complicada, de las piscinas de Fadura, por ejemplo. Yo personalmente te lo agradezco y quiero que conste en acta ese agradecimiento expreso en todas las condiciones que he mencionado. Por contextualizar, todo el estado de pandemia seguro que no habilitaba a ningún actor de la administración pública a actuar sin ningún control, incumpliendo las normativas y haciendo lo que le diese la gana. Estoy seguro que el estado de pandemia no habilitaba para eso, porque exactamente, ahora esperaba que tú hables, déjame terminar. Solo estoy pulsando el botón, ¿no? Porque exactamente una de las cosas que se ha hecho durante el estado de pandemia es regular varias cosas muy bien para que estas cosas no ocurran. Lo que se ha hecho es gastar 70.000 euros en una aplicación que todavía no sabemos muy bien, pero es que después nos hemos enterado que esto tal vez a toda esa gente que le tiene que agradecer a Getxo Kirolak la compra de esa aplicación, estaría bien que se le diga primero que no cumple los requisitos que nos dijeron que iba a cumplir. Seguimos estando a Fadura, al lado de Curcudia Rico Taberna y del bar Jorge García de Bilbao. Seguimos en esas circunstancias. Y segundo, los datos que está generando esa aplicación están regulados con reglamentos europeos y por leyes estatales, y también hay una agencia vasca de protección de datos que se encarga de ello, a la que hemos recurrido porque no nos habéis dejado otro remedio. Entendemos y sabemos que no se están gestionando de forma correcta hasta el momento. Es más, las bases de datos creo que no se han llegado ni a migrar todavía. Entonces, cuando hemos pedido, en la insistencia porque cuando pedimos información se nos da largas. Cuando pedimos un informe jurídico, se nos da un informe jurídico fechado en septiembre, cuando la aplicación se compró en junio. Y cuando pedimos un informe jurídico de la persona habilitada para hacer un informe jurídico sobre la gestión de datos en este ayuntamiento, habilitada por decreto de alcaldía en el año 2018, lo que se nos dice es que no se nos va a dar ese informe jurídico porque los funcionarios municipales no están para hacer los informes jurídicos que nosotros pidamos. Cuando resulta que la función de la persona habilitada, una de las funciones de la persona habilitada como delegada de protección de datos es hacer esos informes jurídicos. Si tuviésemos la información clara desde el principio, no habría que insistir porque a nadie le gusta insistir. Pero lo vuestro es el oscurantismo y lo vuestro es el moverse siempre en la ambigüedad y en las tonterías, como las que has dicho ahora, con todo mi respeto. Cada uno podrá hacer lo que le parezca, pero esa aplicación estamos preguntando constantemente sobre ello y no estamos teniendo información. Es más, no tenemos, se nos han negado incluso los informes jurídicos, por no decir otras cosas. Entonces, insistir, sí, vamos a insistir. Vamos a recurrir a la alcaldía también y vamos a recurrir también a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y es muy fácil que dejemos de insistir. Es muy fácil. Pedimos un informe jurídico de la delegada de protección de datos de Getxo Kirolak. Que se nos dé y dejaremos de insistir. Y si no, seguiremos de insistir. Y como las bases de datos, en función de lo que viene en la ley y el reglamento europeo, tienen referencia con informática, por eso preguntamos por informática. Es así de sencillo. ¿Queréis que no insistamos? Decir la verdad. Y si no, seguiremos insistiendo hasta que saquemos la verdad. Porque cosas de las que habéis dicho aquí no son ciertas. Yo te voy a seguir respetando, pero de verdad, apelas primero a que se te respete y luego tienes el atrevimiento de decir que el presidente de esta comisión dice tonterías. Y no es la primera vez que lo dices. Lo has dicho en algún pleno, lo has dicho y con otras faltas de respeto adicionales. Yo a veces creo que hablas sin ser muy consciente de lo que estás diciendo y pensando que estás en una taberna comentando cosas. Porque ese lenguaje usas en algunas ocasiones. Y desde luego esta es una prueba de ella. Y no me ofende en absoluto porque no tienes capacidad para ofenderme. Pero te digo la verdad, como presidente de la comisión. ¿Eres consciente de que acabas de decir que digo tonterías?
Está fuera de lugar, absolutamente. Soy muy consciente. Y te lo afeo porque creo que es incorrecto y te pido que lo retires. Soy muy consciente de lo que acabo de decir. Voy a retirar la palabra tonterías, pero también quiero dejar constancia de que las faltas de respeto se pueden mostrar en determinadas palabras, en determinadas actitudes. Y me parece que la actitud que ha mostrado el presidente de esta comisión, diciendo que conste en acta, que agradece, que no sé qué, que todo ha sido una absoluta banalidad, teniendo en cuenta la gravedad del asunto que estamos tratando. Y eso también es una falta de respeto. Y esto, dicho con todo el respeto, no lo pienso retirar. ¿Le guste al presidente de la comisión o no le gusta al presidente de la comisión? Y dicho esto, también diré que tonterías, decir tonterías es algo que todos hacemos en un momento y es una palabra recogida en la RAE, como bien nos han recordado antes las palabras que están recogidas en la RAE. Hasta ahí lo que tengo que decir en ese aspecto. Y lo que nos ocupa en el tema, que desviar está muy bien, lo que nos ocupa en el tema es nuestra insistencia en saber la verdad. Y nuestra insistencia en saber la verdad, os la hemos dicho muy fácil, darnos el informe de la delegada de protección de datos. Y entonces nosotros, analizando eso, veremos cómo actuamos. Pero es así de sencillo. Mientras no nos lo deis y nos lo estéis negando, podemos pensar que hay algo raro aquí. Porque si pedimos cosas y nos los negáis, dices, hombre, hay algo raro. Y insistes, y no, pues hay algo raro. Y como vosotros no nos lo dais, pues se lo pediremos a la presidencia nata de Getxo Quirola, que es la alcaldesa. Y también a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y si hay que ir a la Agencia Española de Protección de Datos, también. Es así de sencillo. Insistiremos. Y si no, darlo en informe. Erantzuna izan da, erantzuntzat ematen dute galdera, eta Elkarrekin Podemosek beste galdera zerrenda bat aurkeztu du, zuretzan da, Paula, ez? Sí, gracias. Bueno, la primera sobre el Palacio de Leguizamón. Preguntamos si, de nuevo, si el Ayuntamiento está a cargo del mantenimiento de los jardines del Palacio Privado de Leguizamón. De ser así, a qué se debe que lo asuma, qué coste y condiciones tiene este contrato. Y sabemos que en este jardín hay plumeros de la Pampa, que es una planta invasiva que estamos conservando. Y si alguna vez se ha pedido a los propietarios del palacio que retiren dichas plantas y si existe algún otro inmueble público o privado donde se estén usando plumeros de la Pampa de forma ornamental. Por el seguimiento que he podido dar a la Comisión de Territorio, entiendo que solamente se le ha dicho a estas personas propietarias que lleven a cabo el mantenimiento que deban hacer, ¿no? Sí, pero bueno, que en este espacio que es privado, entiendo que el funcionamiento es Paula, hau erantzuna izan da. Esta ha sido respondida anteriormente, en la comisión anterior. en territorio. Sí, ha sido respondida ya. Por eso le estoy preguntando a la que es presidenta de territorio, por si acaso hay algo con lo que, bueno, no me haya quedado yo, sin más. A lo que todo has comentado se ha respondido a todo. Ha estado Carolina, tu compañera, ahí en la comisión y ha estado cogiendo apunte de todo ello. Vale. Sobre la huelga de recogida de vidrio, tenemos conocimiento por la prensa de que el día 5 se dio comienzo a una serie de días de huelga en el servicio de recogida de vidrio que continuará los próximos días 19, 20, 26 y 27 de octubre. Y también preguntamos si iba a afectar esta huelga a Getxo. Hemos visto estos días algunos contenedores de vidrio a rebosar, haciendo que haya residuos fuera de los contenedores correspondientes. Y preguntamos también si se va a cobrar la tasa a la ciudadanía por los días que no se realice el servicio de recogida, dado que se solicita por parte de los trabajadores y trabajadoras que se revise el convenio. Nos gustaría conocer las cláusulas sociales del contrato de recogida de vidrio y cómo afecta el convenio actual al contrato en vigor. Este tipo de preguntas las hemos metido doblemente a propósito porque a veces tenemos dudas de en qué lugar deben ser respondidas y por precaución decidimos hacerlo así. Vale, pero bueno, ha sido respondida esa también en otra comisión. Vale, Las leo simplemente para que tengan conocimiento el resto de grupos. vale, se arriesgó. La siguiente es sobre ayudas a personal jubilado del ayuntamiento. Solicitamos conocer en qué situación se encuentra el informe relativo a este asunto, ya que hay personas jubiladas que puedan necesitar ciertas ayudas y se podrían encontrar en una situación de incertidumbre a la espera de este tema sea solucionado. Y también decimos que en ayuntamientos cercanos se están poniendo en marcha planes de racionalización. Preguntamos, ¿se contempla hacer este tipo de plan en Getxo y si se está evaluando la necesidad del mismo? En cuanto a la primera pregunta, de momento no se ha emitido ningún informe. De hecho, en la mesa de negociación última nos pidieron que tampoco tengamos prisa en emitirlo, que allí había representantes. Bueno, de hecho, los únicos que hablaron fueron personas jubiladas que fueron como asesores de 3 grupos, de 3 centrales sindicales, y nos pidieron expresamente, de forma insistente, incluso vehemente,
que tampoco nos posicionemos tan rápido. Pero bueno, así todo tenemos el compromiso para el posicionamiento jurídico y nos posicionaremos. Habrá que preguntarse por qué nos pedían que no nos posicionemos tan rápido. Pero bueno, en cualquier caso, Perdón, nadie se ve afectado. ¿en qué foro ha sido eso? En la mesa de negociación municipal. En la mesa de negociación. Ya, es que pensé que cuando hablamos de esto previamente se nos dijo que no había personas jubiladas en la mesa de No, hay, negociación. fueron como asesores. Como vale. he dicho, eran Vale. 3 personas jubiladas municipales, pero que fueron como asesores de 3 sindicatos. Y hablaron como asesores. Pero, bueno, que en cualquier caso no hay ninguna modificación todavía. Todo el mundo sigue funcionando como está funcionando hasta ahora. Luego no veo que haya ninguna preocupación que tenga que tener nadie. Cuando se emitan los informes, se dará cuenta cómo corresponde. Y se emitirán o el informe que corresponda. ¿Y en ayuntamientos cercanos está poniendo en marcha planes de residencialización? Pues sí, imagino. ¿Y se contempla hacer este tipo de plan hecho? Sí. ¿Se está evaluando la necesidad del mismo? Sí. Obviamente, plan de racionalización es oportuno, no es obligado, pero es oportuno tenerlo para la gestión de personal en cualquier entidad. ¿Y se ha pensado, además de ser oportuno, cuándo se podría hacer? Cuando se pueda. Eso nos parece una No, respuesta muy la clarificadora. parte técnica del departamento de personal está trabajando desde largo tiempo en ello, porque está con todas las áreas, están viendo todas las necesidades que hay, los estudios de la plantilla, de las jubilaciones, todo. Entonces, cuando lo puedan emitir, pues estará emitido. Desde luego están trabajando en él. No se ha adjudicado a ninguna consultora externa y se está haciendo internamente, que es la filosofía que tenemos en el departamento de personal, que es la mejor forma para... A veces igual se tarda algo más, pero se acierta bastante más con los diagnósticos. Lo que pasa es que la carga de trabajo es importante, sobre todo pues cuando hay que responder a cosas que no están previstas. Vale, o sea, que esos estudios, digamos, que están ya Están trabajando en ello, orientados sí. para hacerlo ya directamente. La parte técnica está trabajando desde hace tiempo y tiene mucha información recogida y bastantes conclusiones preavanzadas. Pero bueno, cuando esté completo, se emitirá un plan de racionalización y se llevará a mesa de negociación y se informará aquí y se firmará y se hará la resolución correspondiente como corresponde. Por supuesto, es adecuado tener un plan de racionalización. Otra cosa es que las conclusiones puedan ser más gustosas o menos para algunas personas interesadas en que se haga. Vale. Vale, la siguiente sobre la Fundación Punta Begoña. Comentamos que hace meses que las y los titulares de dicha fundación acudimos a firmar para que se pudiera constituir dicho órgano. También se habilitó un crédito para contratar personal como paso previo y prácticamente necesario antes de iniciar la actividad. Tras estos trámites, ¿qué falta para poder empezar con el funcionamiento ordinario de la fundación y cuánto se estima que se podrá empezar? De la fundación también se ha hablado en otra comisión, ¿no? Sí, la última es del técnico de inmigración, simplemente pues eso, que preguntábamos también por lo mismo que en Cohesión Social nos han dicho que ya se iba a incorporar, pero bueno, no procedo a leerla porque ya hemos tratado antes. Eso es, así es. Idatziz ez daukagu besterik. Orain bapatean, bai, Gonzalo, mesedez. Sí, no, muy breve. Esta semana se ha reunido el Consejo Territorial de Finanzas y ha establecido que los ayuntamientos tenemos que devolver 59 millones de euros, todos los ayuntamientos. Bueno, la mitad en 2022 y la otra mitad en 2023. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Sabe el equipo de gobierno cuánta cantidad vamos a tener que devolver desde el Ayuntamiento de Getxo a Diputación? Sí, está publicada en Udalkutxa. Las cifras exactas son digo de memoria, algo más de 3 millones de euros. Es lo que nos corresponde devolver. Pero lo tienes publicado, sí, en Udalkutxa, es publicado. No, todavía no está tomada la decisión formalmente de cómo es esa devolución, entiendo. Hay alguna idea, pero no la puedo adelantar porque no está tomada formalmente. Lo que sí os adelanto es que ahora estamos después, como tal, aprovecho la pregunta porque antes no la había informado porque no tengo la información completa de la decisión. Pero bueno, aprovecho para aclarar dónde están las incertidumbres. Incluso la propia tramitación presupuestaria, hemos anunciado ya en alguna anterior comisión que se iba a ver condicionada, se iba a atrasar por la incertidumbre. Hay que estar buscando a ver cuáles son las cifras de Udalkutxa, que ya se han publicado, y a partir de ahora ya está la maquinaria puesta en marcha. Se habían ido haciendo todos los ejercicios anteriores de ir viendo los diferentes escenarios, pero ahora tenemos ya cifras más concretas para poder elaborar y poder publicar un proyecto presupuestario. Esto nos obliga a ir corriendo para que no se atrase demasiado, pero necesitamos esperar a esta información como están haciendo otras administraciones. En no demasiado tiempo os plantearemos el calendario presupuestario, que lo estamos cerrando ahora,
y en cuanto tengamos os lo plantearemos para que sepáis, para que todos tengamos y seamos conscientes de cuándo se puede aprobar, de cuándo se puede llevar a trámite el presupuesto. Yo entiendo que para mí, por adelantar, creo que seremos capaces de la mitad de noviembre más o menos entregar el presupuesto. Que ellos hemos apelado en alguna anterior ocasión y sé que habéis sido partícipes de ello, tener cierta comprensión en que había que tener esa información para poder adaptarnos a la situación. Es perfectamente manejable y yo creo que hay que obrar así para poder proponer un presupuesto que contenga la información cierta. Si no, las modificaciones pues pueden ser importantes. Vale. Os iremos dando partícipes de esa información para poder continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, amaitu txat ematen dugu eta eskerrik asko.